stories like this small piece of jewelry can reshape how we understand the past. Jerusalén vuelve a estar en el centro de la atención mundial. Mientras nuevos hallazgos arqueológicos sorprenden a los investigadores, una serie de acontecimientos inusuales dentro y alrededor de la Ciudad Santa está despertando preguntas que van mucho más allá de la historia. Inundaciones cerca de las antiguas murallas, extrañas luces reportadas sobre el monte del templo y objetos de más de 1000 años que acaban de salir a la luz están llevando a muchos a preguntarse si todo esto es una simple coincidencia. Lo más sorprendente es que cada uno de estos hechos, por separado, parece tener una explicación. Pero cuando ocurren casi al mismo tiempo y en el lugar más profético del mundo, millones de creyentes vuelven a mirar hacia Jerusalén. En este estudio conoceremos los descubrimientos más recientes, analizaremos qué ocurrió realmente y veremos por qué estos acontecimientos están generando tanto interés entre arqueólogos, historiadores y cristianos. Porque cuando Jerusalén comienza a revelar nuevos secretos, siempre surge la misma pregunta. ¿Estamos observando solo el pasado? ¿O también una advertencia para nuestro tiempo? Quédate hasta el final, porque algunos de estos hallazgos podrían cambiar la forma en que entiendes la historia de Jerusalén. Dale me gusta, suscríbete al canal y comencemos. La primera señal nació en las antiguas calzadas de piedra de la ciudad. No se trató, según los testigos, de un simple hilo de lluvia. El agua, aseguran, se desbordó con violencia por los callejones estrechos junto a las murallas, llevándose consigo barro, escombros y desperdicios entre las junturas de las losas. Y lo perturbador no fue solamente la potencia del torrente, sino la imagen que dejó. Las vías de una de las ciudades más antiguas del planeta parecían estar siendo lavadas por algo más poderoso que una tormenta cualquiera. Los expertos señalarán causas naturales. Una lluvia intensa puede saturar los desagües. El agua puede precipitarse desde las zonas altas hacia las calles más bajas. Caminos de piedra antiguos y pasajes estrechos pueden convertir un aguacero repentino en una corriente peligrosa. Son explicaciones posibles, y la prudencia importa. No todo desbordamiento debe llamarse milagro, profecía o juicio, pero en Jerusalén el agua arrastra un sentido más hondo. A lo largo de toda la Escritura, el agua aparece ligada a la purificación, a la advertencia, al juicio y a la renovación. Puede borrar lo impuro, pero también puede dejar al descubierto lo que estaba escondido bajo la superficie. Por eso esta inundación pesa más que un simple fenómeno meteorológico. Se convierte en la imagen de una ciudad obligada a contemplar lo que yace debajo de sus piedras milenarias. El mensaje no es el pánico, es la reflexión. ¿Fue solo lluvia y un drenaje deficiente, o un recordatorio de que aquello que la humanidad intenta sepultar terminará, tarde o temprano, saliendo a la luz delante de Dios? La siguiente señal no brotó de las calles, sino del cielo sobre la ciudad. Un viejo misterio regresó de golpe a la conversación pública. En 2011 se reportó una extraña luz brillante sobre el monte del templo que recorrió Internet y dejó atónita a mucha gente. Algunos la llamaron un engaño, otros creyeron que era algo que escapaba a toda explicación humana. Ahora, años después, vuelve a circular nuevo material, y esta vez los testigos afirman que quizá no hubo una sola luz, sino 2 esferas luminosas desplazándose sobre el horizonte sagrado de Jerusalén. Esas luces parecen quedar suspendidas en silencio durante un instante, deslizándose cerca de la zona asociada al monte del templo y al Santo Sepulcro, para luego esfumarse de pronto en la noche. Lo que volvió tan cautivador ese registro no fue únicamente el movimiento, sino el lugar. En cualquier otra ciudad, unas luces extrañas se descartarían como drones, reflejos, efectos de cámara o video editado. Esas explicaciones siguen siendo válidas y la cautela es necesaria. Las autoridades describieron en su momento el material de 2011 como falso, y ninguna afirmación sobrenatural puede confirmarse solo a partir de un video. Pero en Jerusalén, el cielo tiene un peso distinto. Esta es la ciudad donde la fe, la profecía, la historia y la espera se encuentran. Una luz que aparece sobre lugares vinculados al templo y a la resurrección de Cristo enciende naturalmente la imaginación de los creyentes. A muchos les evoca el lenguaje bíblico de las señales en los cielos y aquel fuego de Dios que se le mostró a Moisés en el Éxodo, una llama que ardía sin consumirse. Aún así, el mensaje no debería ser miedo, sino despertar. Hayan sido tecnología, ilusión o algo todavía sin explicar, la pregunta permanece poderosa. ¿Por qué el mundo solo levanta la vista cuando el cielo se altera? Quizá la advertencia mayor no está en la luz, sino en si la humanidad está dispuesta a volver a Dios antes de que la oscuridad se haga más profunda.
El siguiente hallazgo no vino del cielo ni de las aguas, sino de debajo de las piedras cercanas al monte del templo. Los arqueólogos desenterraron un pequeño colgante de plomo, estimado en unos 1300 años de antigüedad, junto a la esquina suroeste del recinto. A primera vista podría parecer poca cosa. No es un tesoro de oro, ni una corona real, ni una inscripción monumental. Pero en Jerusalén, hasta el objeto más diminuto puede cargar con el peso de los siglos. Lo que vuelve tan notable a esta pieza es el símbolo que lleva grabado: el candelabro de 7 brazos, profundamente unido al templo, al culto del pueblo de Israel y a la memoria de la luz sagrada que ardía delante de Dios. El templo había sido destruido mucho antes de que este colgante se llevara puesto o se enterrara. Y sin embargo el símbolo perduró. Ese detalle lo cambia todo. Los especialistas verán en el objeto una prueba de peregrinos o de una pequeña comunidad que regresaba a la ciudad en una época en que el acceso estaba restringido. Puede demostrar que, aun cuando los poderes cambiaron y a la gente se la apartó de los lugares santos, su vínculo con Jerusalén no se extinguió. Seguían viniendo a orar, seguían recordando, seguían llevando consigo el símbolo del templo. En otro lugar, esto sería simplemente una antigüedad, pero junto al monte del templo se convierte en una pregunta sembrada en la tierra. ¿Qué historia sigue aguardando bajo Jerusalén, oculta hasta el tiempo señalado? El candelabro también encierra un mensaje espiritual. Recuerda a los creyentes la luz del templo, la presencia de Dios y la verdad de que la oscuridad no puede borrar lo que Él preserva. Este descubrimiento no debería usarse para orgullo político ni para alimentar conflictos. Su sentido más hondo es del alma. Lo que Dios mantiene con vida no se desvanece, aunque permanezca enterrado durante siglos bajo el polvo de la historia. Pero el suelo de la ciudad no había terminado de hablar. El hallazgo siguiente resultó mucho más perturbador: una antigua máscara extraída de las capas profundas que sostienen los cimientos de Jerusalén. No era grande ni estaba cubierta de oro, y aún así en el instante en que emergió de la tierra, sus cuencas vacías parecían cargar con algo largamente olvidado. La máscara mostraba marcas extrañas, símbolos que no se explicaban por sí solos. Su mirada hueca la hacía parecer menos un objeto y más un rostro del pasado contemplando el presente. Los expertos terminarán quizá por identificarla como una pieza ritual, un adorno o un símbolo ligado a alguna cultura antigua que pasó por esta tierra. Son explicaciones posibles y la prudencia es necesaria. Pero en Jerusalén un rostro enterrado nunca es solo un rostro enterrado. La Escritura advierte una y otra vez que las personas pueden esconderse tras apariencias, oraciones, títulos y máscaras religiosas mientras su corazón permanece lejos de Dios. El propio Jesús reprendió a quienes se veían justos por fuera, pero estaban corrompidos por dentro. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Es esta máscara apenas una reliquia de un mundo antiguo o un recordatorio de que nadie puede ocultar su verdadero rostro ante Dios? Y entonces, más allá de la ciudad, la historia pasó de los rostros enterrados a algo que estaba sellado. Se reportó el hallazgo de un cofre antiguo en las afueras, aún con las señales de haber sido atado y cerrado. No parecía algo abandonado a las prisas. La forma en que estaba envuelto, sellado y escondido sugería intención, como si alguien hubiera querido apartarlo de la vista, protegerlo de un peligro o impedir que se abriera antes de tiempo. Los especialistas lo explicarán quizá en términos sencillos. Pudo guardar pertenencias personales, objetos ceremoniales, bienes de familia o cosas de valor escondidas en tiempos de guerra. En las tierras antiguas, la gente solía enterrar lo que temía perder. Un arca cerrada no siempre significa misterio, a veces significa supervivencia. Pero cerca de Jerusalén, la imagen de un cofre sellado se vuelve mucho más pesada. A lo largo de las Escrituras, lo sellado suele cargar la idea de la espera. Hay verdades que permanecen ocultas hasta el momento señalado. Hay testimonios que quedan enterrados hasta que Dios permite que salgan a la superficie. Por eso este hallazgo se siente menos como una respuesta y más como una pregunta. ¿Quién enterró este cofre fuera de la ciudad? ¿Qué intentaba proteger? ¿Y por qué da la sensación de que el pasado apenas empieza ahora a abrir la boca? Cuando el cofre sellado se abrió por fin, lo que apareció dentro no hizo más que ahondar el enigma. No había oro, ni plata, ni un antiguo rollo cubierto de palabras olvidadas. En cambio, descansando a solas en la penumbra, había una extraña piedra dorada. Era lisa, silenciosa, sin grabar. Ningún nombre marcaba su superficie. Ningún símbolo explicaba su propósito. Y, sin embargo, la manera en que la habían colocado dentro la hacía sentir importante, como si alguien la hubiera escondido allí no por su valor material sino por su significado. Los expertos ofrecerán explicaciones cautelosas. La piedra pudo ser un objeto ceremonial, una señal de pacto, un símbolo ligado al culto de una comunidad antigua. Su valor quizá no estaba en el material, sino en la memoria. Pero cerca de Jerusalén, una piedra jamás es solo una piedra. A lo largo de la Biblia, las piedras se asocian a cimientos, promesas, altares, recuerdo y presencia de Dios.
Jacob usó una piedra después de su sueño en Betel. Israel levantó piedras para recordar lo que el Señor había hecho. El propio Cristo es llamado la piedra angular. Así que la pregunta permanece: ¿era apenas un objeto antiguo o un recordatorio de que lo más precioso no es el oro ni la plata, sino el mensaje que Dios permite que quede oculto hasta el tiempo señalado? La región vive un momento límite. Continúan los intensos episodios de bombardeo en los cielos del Oriente. Se reportó una escena extraña sobre Jerusalén mientras la tensión seguía creciendo. Vecinos de la zona describieron destellos súbitos que cruzaban el cielo nocturno, seguidos de fuertes estruendos que sembraron confusión y temor en las calles de abajo. Y no ocurrió una sola vez, dijeron los testigos. Varios resplandores iluminaron el firmamento en sucesión, creando un ambiente de angustia mientras la gente intentaba comprender lo que sucedía. Algunos creen que esas luces pudieron relacionarse con la defensa aérea, con proyectiles interceptados, con escombros que caían o con reflejos a través del humo y el polvo. Esas explicaciones, naturales y militares, importan. No toda luz inusual en el cielo debería tratarse como milagro, profecía o suceso sobrenatural. La cautela es necesaria, sobre todo en tiempos de guerra e incertidumbre, pero en Jerusalén escenas como esta suelen cargar un peso emocional y espiritual más profundo. Para muchos creyentes, la imagen de luces y estallidos sobre una ciudad tan sagrada trae a la mente Mateo 24, donde Jesús habla de guerras, de rumores de guerras y de naciones que se levantan unas contra otras. El mensaje no es el pánico, es la reflexión. ¿Es solo otra señal de conflicto o un recordatorio de que la humanidad debe volver a la oración antes de que el miedo y la violencia lleguen demasiado lejos? Otro punto que atrae la mirada del mundo es la explanada sagrada y el monte del templo, una de las zonas más veneradas y vigiladas de la ciudad. No es solamente un sitio antiguo, es un lugar donde se cruzan la memoria, la oración, la historia y la fe. Para judíos, musulmanes y cristianos, guarda un sentido profundo, y hasta un instante de quietud allí puede sentirse mucho más allá de la ciudad. En los últimos años han llegado más visitantes y grupos religiosos, cada uno contemplándolo a través de su propia historia y creencia. Unos lo miran desde la expectativa bíblica, mientras otros lo ven como un espacio sagrado que debe tratarse con el mayor respeto y cuidado. En la superficie podría parecer una cuestión de acceso, tradición y práctica religiosa. Pero en Jerusalén, una sola oración, un solo paso o un solo símbolo pueden cargar con el peso de miles de años. Mateo 24 habla de naciones sacudidas y de personas buscando respuestas. Por eso la pregunta más honda no es sobre el conflicto, sino sobre la humildad. ¿Buscan las personas verdaderamente a Dios o solo intentan demostrar su propio lugar en la historia? El mensaje no es miedo, es reflexión. Los lugares santos deberían acercar a la gente a la oración, no alejarla de la paz. Cuando todos estos reportes inusuales se colocan juntos, forman un cuadro mayor. No una conclusión, sino una pregunta sobre la condición de la vida humana. En Jerusalén las señales no aparecen de una sola forma. El agua se precipita por calles antiguas. Las luces surgen en el cielo. Objetos enterrados emergen del suelo. Un cofre sellado se abre. Una piedra silenciosa aparece dentro. Una máscara de ojos vacíos asciende desde viejos cimientos. Hasta los lugares sagrados se vuelven escenarios donde se debate la identidad, la memoria y la fe. Cada detalle parece separado, y sin embargo todos apuntan a un mismo tema profundo. Lo que está oculto no permanece oculto para siempre. Para la vida cotidiana, estas imágenes hablan con fuerza. La inundación recuerda que la vida puede cambiar sin aviso. Una calle que parecía firme puede volverse de pronto una corriente. Una ciudad que parecía estable puede verse obligada a detenerse y mirarse de nuevo. Lo mismo vale para el corazón humano. Las personas levantan rutinas, planes, orgullo y seguridad, como si nada pudiera estremecerlas. Pero un solo suceso inesperado puede revelar de qué está hecho su fundamento. Las extrañas luces sobre la ciudad hablan de otra dimensión de la vida humana: el miedo y la incertidumbre. En tiempos tensos, las personas miran hacia arriba buscando respuestas. Algunos explicarán esas luces por la tecnología, el clima, las aeronaves o los efectos de cámara. Esa cautela importa, pero en lo espiritual la imagen sigue significando algo. El cielo se convierte en espejo de la ansiedad humana. La gente pregunta qué ocurre allá arriba mientras ignora lo que ocurre dentro de sí. Los objetos enterrados hablan de la memoria. Un pequeño colgante, un símbolo viejo, un cofre sellado o una piedra misteriosa pueden recordarnos que la historia no está muerta. Lo que una generación entierra, otra puede sacarlo a la luz. Dice Daniel 2:22 que Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en las tinieblas. Ese versículo late en el corazón de estos hallazgos. Sean arqueológicos o simbólicos, nos recuerdan que Dios ve lo que las personas olvidan. La máscara añade otra advertencia. Señala la distancia entre la apariencia y la verdad.
Alguien puede verse religioso, prudente o respetable por fuera, y aún así esconder dentro miedo, orgullo, ira o vacío. Hebreos 4:13 dice que nada de lo creado está oculto a la vista de Dios. No es para sembrar temor de entretenimiento, sino para llamar a las personas a la sinceridad delante de Él. El cofre sellado y la piedra dorada sugieren que lo más valioso no siempre es lo más evidente. El oro y la plata impresionan, pero el sentido, la fe, el arrepentimiento y la obediencia pesan más hondo. Isaías 45:3 dice que Él dará tesoros escondidos y riquezas guardadas en lugares secretos. A veces lo que Dios quiere revelar no es un tesoro para la mano, sino una verdad para el alma. Por eso el mensaje no es pánico, es reflexión. Si el agua, el cielo, la piedra, la historia y los lugares santos parecen hacer preguntas, quizá la verdadera pregunta es simple. ¿Siguen las personas dispuestas a escuchar, a cambiar el rumbo y a buscar la paz antes de que el ruido del mundo se haga más fuerte? La lección mayor de todos estos sucesos no es que la gente deba vivir con miedo, sino que se detenga y examine su propia vida. Cuando la naturaleza se altera, cuando el cielo llama la atención, cuando se descubren huellas antiguas y cuando los lugares sagrados se vuelven el foco del mundo, todo recuerda lo frágil que es la existencia. Lo que hoy parece seguro puede cambiar mañana en un instante. Por eso la respuesta correcta no es lanzarse a conclusiones extremas, sino vivir con conciencia, humildad y responsabilidad delante de Dios. Proverbios 4:23 dice que, sobre todas las cosas, guardemos el corazón, porque de él brota todo lo que hacemos. Esa es la primera lección. Antes de buscar señales en el cielo, conviene mirar dentro del propio corazón. Muchos viven demasiado rápido, confiando en exceso en sus propios planes o dejándose arrastrar por el miedo, la ira y las discusiones interminables. Si el corazón no está en paz, todo lo de afuera puede volverse motivo de confusión. La segunda lección es no poner la confianza última en cosas que pueden desaparecer. La riqueza, el poder, la fama, los edificios, las fronteras y hasta los símbolos de los que la gente se enorgullece no son el fundamento definitivo. Mateo 6 enseña a no acumular tesoros solo en la tierra, sino a buscar tesoros en el cielo. No se trata de ignorar el mundo presente, sino de vivir en él con un corazón que no esté dominado por él. La tercera lección es que la verdad terminará por salir a la luz. Lucas 12:2 dice que no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a saberse. Objetos enterrados, lugares olvidados e historias silenciosas nos recuerdan que lo cubierto no se desvanece. De la misma forma, las personas no deberían vivir solo de apariencias. Han de buscar la honestidad, el cambio sincero y el amor verdadero. La cuarta lección es que los lugares de culto deberían conducir a la paz, no al orgullo. Miqueas 6:8 dice que el Señor pide actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Si la fe solo hace que las personas quieran sentirse por encima de las demás, algo se ha desviado. Y por último, la lección más importante: volver a la paz de Dios. El Salmo 46:10 dice: «Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios». En un mundo lleno de incertidumbre, la respuesta correcta no es el pánico, sino la oración, la vida recta, el amor al prójimo y un corazón preparado ante el Señor. Cuando llegan noticias inquietantes desde una ciudad tan cargada de significado como Jerusalén, el corazón humano se inclina fácilmente hacia el miedo. Pero la Biblia no enseña a quedarse contemplando la dificultad hasta que la esperanza se apague. Enseña a levantar los ojos, a serenar el corazón y a elegir la fidelidad en la vida cotidiana. Reportes inusuales, hallazgos antiguos y titulares tensos pueden llevar a las personas a hacerse preguntas profundas, pero la respuesta más sana no es el pánico. Es el coraje, la sabiduría, la compasión y una confianza renovada en Dios. Una historia alentadora viene de Josué. Tras la muerte de Moisés, Israel enfrentaba un futuro incierto. El pueblo había cruzado desiertos, sepultado a una generación y se hallaba ante una tierra que nunca había poseído. Josué pudo haberse hundido bajo la presión, pero Dios no comenzó dándole cada detalle del porvenir. Le dio fuerza para el siguiente paso. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes», dice Josué 1:9. La enseñanza es sencilla. Las personas no necesitan entender cada señal del mundo antes de hacer lo correcto hoy. Necesitan valor para caminar en obediencia. Otro ejemplo lleno de esperanza es Ruth. Vivió en una temporada de pérdida, incertidumbre y desplazamiento de una tierra a otra. Y sin embargo, su historia no gira en torno al miedo, sino a la lealtad, la bondad y la fe callada. Cuando se quedó junto a Noemí, no sabía que su decisión sencilla se volvería parte de una historia mucho mayor. Ruth 1:16 recoge sus palabras: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». En los tiempos difíciles, la gente suele preguntar ¿qué guarda el futuro? Ruth nos invita a hacernos una pregunta mejor:
¿a quién puedo amar con fidelidad hoy? A veces la esperanza entra en la historia a través de pequeños gestos de entrega. Nehemías ofrece otra lección para las comunidades bajo presión. Al saber que los muros de Jerusalén estaban derribados, no esparció desánimo. Oró, planificó, reunió a la gente y reconstruyó tramo a tramo. Su labor no era dramática en cada instante, pero era constante. Nehemías 2:18 dice: «Levantémonos y edifiquemos». Es un mensaje poderoso para la vida de hoy. Cuando la gente ve daño en sus familias, comunidades, vecindarios o naciones, no debería limitarse a hablar de lo roto, sino convertirse en reparadora. Quien tiene fe no se contenta con anunciar oscuridad, trae una lámpara. La historia de Elías también habla a los corazones gastados por el ruido. Tras el fuego, el viento y el terremoto, el profeta aprendió que Dios no se limitaba a las señales espectaculares. Primera Reyes 19:12 describe un silbo apacible y delicado. Esa frase importa para quienes viven en un mundo de titulares estridentes y alarmas constantes. Dios puede hablar a través de una convicción serena, de un consejo sabio, de la escritura, de la adoración y de actos simples de misericordia. No todo mensaje suyo llega con truenos. A veces la guía más profunda aparece cuando las personas se aquietan lo suficiente para escuchar. En el Nuevo Testamento los discípulos enfrentaron una tormenta en el mar. Las olas eran reales, el viento era real y su miedo era real, pero Jesús estaba con ellos. Marcos 4:39 dice: «Calla, enmudece». La tormenta no probaba que Dios los hubiera abandonado. Se convirtió en el lugar donde aprendieron su autoridad y su cercanía. Esta historia ayuda a enfrentar los tiempos angustiantes sin negar la realidad. Sí, el mundo puede sentirse inestable. Sí, las personas pueden sentirse confundidas. Pero el miedo no tiene la última palabra cuando Cristo está cerca. La multiplicación de los panes ofrece otra lección esperanzadora. La multitud tenía hambre y los discípulos solo veían escasez. Pero Jesús tomó lo que era poco y lo hizo suficiente. Juan 6:9 menciona 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ese detalle importa. Dios suele comenzar con lo que las personas consideran insuficiente. Un poco de pan, un obrero cansado, una oración pequeña, un don humilde. En tiempos inciertos, la gente puede creer que no tiene nada valioso que ofrecer. Pero la bondad, el aliento, la honestidad y la generosidad pueden multiplicarse más allá de lo que nadie espera cuando se ponen en las manos de Dios. El buen samaritano también deja una lección necesaria para cualquier generación. Jesús contó esa historia para mover a las personas del debate a la misericordia. Un hombre herido quedó tirado en el camino, y el verdadero prójimo fue quien se detuvo, cuidó y ayudó. Lucas 10:37 termina con el mandato: «Ve y haz tú lo mismo». Es una hermosa respuesta al miedo. Cuando la sociedad se llena de ansiedad, las personas todavía pueden elegir la compasión. Pueden alimentar al hambriento, consolar al solitario, perdonar una ofensa, visitar a un vecino y cuidar la paz en sus palabras. La iglesia primitiva ofrece una imagen más de fortaleza. Vivían en la incertidumbre y, sin embargo, Hechos 2:46 dice que perseveraban unánimes y partían el pan con alegría. Su esperanza no se expresaba solo en sermones, sino también en comunidad. Oraban juntos, comían juntos, se cuidaban unos a otros. Esa clase de fe se necesita hoy con urgencia. Las personas no se hacen más fuertes aislándose en la preocupación. Se fortalecen cuando adoran, sirven y cargan juntas el peso. El mensaje final debería ser claro y esperanzador. Los sucesos extraños pueden despertar curiosidad y los tiempos serios pueden llevar a la oración. Pero la fe no debería convertirse en una puerta hacia el pánico. La Biblia, una y otra vez, vuelve a las personas atemorizadas hacia el coraje, la misericordia, la reconstrucción, la escucha y la paz. Filipenses 2:15 dice que los creyentes han de resplandecer como luces en el mundo. Esa es la vocación. No esparcir temor, no amplificar la confusión, sino vivir como testigos serenos de la bondad de Dios. Cuando el mundo se siente incierto, las personas todavía pueden elegir la verdad, la bondad, el servicio, la oración y la esperanza. Así la fe se vuelve una luz lo bastante fuerte para los días oscuros. La vida alrededor pareció ralentizarse. Las autoridades hablaron de motivos de seguridad, diciendo que situaciones como esta pueden ocurrir cuando la presión se acumula en la región. Y aunque eso explique la restricción, no explica del todo la imagen que vino después. Porque cuando las puertas se cierran, las personas no dejan de creer. Sencillamente buscan otro lugar para orar. Para algunos, el momento cargó un peso más hondo, un eco silencioso de Lucas 21, donde la angustia entre las naciones empieza a tocar la vida diaria. No todos lo ven así, pero el cambio es difícil de ignorar. Del suelo sagrado a las calles abiertas, ¿fue solo una escena pasajera o el comienzo de algo mayor? De las oraciones que llenaron las calles a un silencio que nadie esperaba, algo más empezó a desplegarse.
En lo que debería haber sido uno de los momentos más concurridos del año, el sendero del Monte de los Olivos quedó casi desierto. Es el mismo camino que muchos creen que Jesús recorrió para entrar en la ciudad, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, no como conquistador, sino como rey de paz. En años pasados se reunían allí miles, las voces se alzaban, las palmas se agitaban, las palabras del Salmo 118 resonaban en el aire: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esta vez, nada. Ni multitudes, ni voces, solo el viento moviéndose sobre piedras antiguas. Algunos testigos describieron el camino vacío como inusual, aunque no del todo inexplicable. Cambios de acceso, condiciones variables y situaciones en curso han afectado a veces la manera en que la gente se congrega. Aún así, la imagen que quedó se siente distinta, porque no es un sendero cualquiera. Es un lugar donde la historia y la fe se han encontrado durante siglos. Y en ese silencio algunos recordaron en voz baja Lucas 19:40. Si estos callan, las piedras clamarán. ¿Qué significa que hasta el propio camino se sienta en silencio? ¿Es solo un instante moldeado por las circunstancias o algo que la gente recordará de otra manera? Y, así como el silencio se posó sobre los caminos antiguos, el cielo pareció responder de un modo inesperado. Sobre Jerusalén y zonas cercanas, el tiempo empezó a cambiar deprisa. Lo que comenzó como un cielo normal, pronto se transformó. Las nubes se juntaron más rápido de lo habitual, espesas y cargadas, extendiéndose como una cortina oscura. Al principio no pareció extraño. Los cambios bruscos ocurren en esta región. Pero en minutos la intensidad creció. La lluvia arreció. El viento se levantó y entonces llegó algo que muchos no esperaban: granizo. No piezas ligeras y dispersas, sino impactos fuertes y rápidos golpeando techos, calles y autos. El sonido retumbó por los barrios mientras la gente se detenía a mirar arriba intentando comprender. Algunos lo describieron como inusual para esta época. Otros señalaron que los sistemas climáticos, los cambios de presión y los contrastes de temperatura pueden generar tormentas así, incluso donde no son frecuentes. Científicamente puede explicarse, pero la coincidencia llamó la atención, porque estos patrones no aparecieron al azar. Llegaron en un periodo en que todo ya se sentía alterado, y eso hizo que la gente mirara más de cerca. Para algunos, la imagen resultó familiar, momentos en que el clima se vuelve intenso, abrumador, casi simbólico, como las descripciones del Éxodo, donde la naturaleza misma responde con fuerza. Las interpretaciones difieren, claro, pero bajo aquel cielo quedó flotando una pregunta. ¿Era apenas otra tormenta o parte de un patrón que la gente apenas empieza a notar? Y, justo cuando la tormenta parecía calmarse, algo más oscuro empezó a reunirse en lo alto. Sobre la ciudad, la gente comenzó a notar movimientos extraños. Al principio solo unas pocas aves, nada raro, pero en minutos el número creció, de decenas a cientos, y de cientos a enjambres. Grandes bandadas de pájaros negros se desplazaban juntas en círculos continuos sobre zonas clave de la ciudad. Sus movimientos parecían sincronizados, como guiados por una fuerza invisible. No se dispersaban al azar. Se reunían, se concentraban y volvían a moverse. Capas de alas negras se acumulaban en el cielo. Algunos testigos mencionaron que el cielo se tiñó de rojo por el efecto del humo de incendios. En otras partes del mundo, tormentas de polvo y fuegos han teñido el horizonte de carmesí profundo. Hasta en otras regiones se han registrado y compartido colores inusuales del cielo. Cada suceso, por separado, tiene una explicación clara. Pero hay algo distinto. No son momentos aislados separados por años, sino sucesos que ocurren en distintos continentes dentro de un mismo lapso. Fuerzas naturales, cambios ambientales y tensiones sociales parecen superponerse. Y cuando la repetición coincide con el momento, las percepciones empiezan a cambiar. Lo que antes parecía normal, ahora se siente conectado. Algunos piensan en pasajes como Lucas 21, que habla de señales en el cielo y de inquietud entre las naciones. Otros recuerdan el libro de Joel, donde la imagen del cielo se asocia a tiempos de cambio. No es una conclusión, sino reflexiones que resurgen cuando se forman patrones. Porque un cielo rojo puede explicarse. Dos pueden ser coincidencia. Pero cuando escenas parecidas aparecen por todo el mundo, la atención sigue, no por miedo, sino por curiosidad. A veces, el cielo no cambia solo en un lugar. Y si los cielos ya cambiaban de formas imposibles de ignorar, lo que vino después cerca de Jerusalén se sintió diferente, porque esta vez no fue solo algo que la gente vio arriba, sino algo que empezó a experimentar justo donde estaba. Se reportó un desastre súbito que muchos hallaron difícil de explicar. Inundaciones repentinas y condiciones inusuales aparecieron en zonas que no suelen asociarse a cambios tan rápidos, sobre todo en partes del desierto circundante. Los testigos lo describieron de forma parecida: veloz, inesperado, distinto a todo lo vivido. Las primeras imágenes sugieren un impacto rápido y muy localizado.
Ciertas áreas quedaron afectadas en muy poco tiempo, mientras lugares cercanos permanecían casi intactos. Desde la ciencia, esto puede ocurrir. Las inundaciones repentinas se forman deprisa bajo condiciones atmosféricas específicas, sobre todo cuando un suelo seco recibe de golpe lluvia concentrada. Por sí solo puede explicarse. Pero lo que llama la atención no es solo el evento, sino lo de repente que apareció y lo distinto que se comportó frente a lo esperado. Porque cuando algo ocurre fuera de los patrones conocidos, surge una pregunta. No solo qué lo causó, sino por qué se sintió tan diferente. Eclesiastés 9:12 dice que el tiempo y la ocasión les llegan a todos, como peces atrapados en la red o aves presas en el lazo. Ese versículo no explica los sucesos, describe lo rápido que las cosas pueden cambiar, a menudo sin aviso. Así que cuando algo súbito remodela un momento que parecía estable, lleva a una reflexión distinta. No sobre predecir lo que viene, sino sobre reconocer lo veloz que todo puede transformarse. Y, casi de inmediato, llegó el momento siguiente, aún más rápido, esta vez desde el cielo sobre un lugar de larga historia. Sobre el Monte de los Olivos, los testigos describieron un giro súbito y dramático en el firmamento. Sin aviso, las nubes se juntaron a toda prisa, oscureciendo la zona de modo inmediato más que gradual. Entonces comenzó una violenta granizada. No duró mucho, apenas minutos, pero lo que destacó fue la intensidad dentro de ese breve lapso. Grandes piedras de hielo cayeron con fuerza, golpeando techos, vehículos y hasta olivos antiguos que llevan generaciones en pie. El sonido se describió como fuerte, continuo y abrumador, más cercano a un rugido que a una tormenta común. Desde la ciencia, las granizadas se forman deprisa bajo las condiciones atmosféricas adecuadas. Las diferencias de temperatura, las corrientes ascendentes y los niveles de humedad pueden combinarse para crear fenómenos súbitos y poderosos. De nuevo, puede explicarse. Pero lo que vuelve distinto este momento no es la tormenta en sí, sino la velocidad. Porque cuando algo deja un impacto visible en tan poco tiempo, cambia la manera en que la gente lo percibe. No porque sea imposible, sino porque ocurre más rápido de lo esperado. Y ahí la pregunta se hace más honda. No solo qué lo causó, sino cómo algo tan breve pudo dejar un efecto tan notable. Éxodo 9 describe el granizo cayendo y extendiéndose por varias zonas. Peregrinos y devotos se vieron atrapados cerca de la ciudad vieja cuando el transporte se detuvo por completo. Algunos describieron el ambiente como inquietante, casi irreal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido sobre Jerusalén. Los vecinos empezaron a hablar de la ciudad que amaneció blanca de la noche a la mañana. Pero para muchos creyentes, esto fue más que clima. Se sintió simbólico, se sintió como una advertencia. La tormenta se intensificó cerca de las colinas que rodean la ciudad. Vientos fuertes resonaban por callejones antiguos mientras las campanas de las iglesias repicaban a lo lejos bajo cielos grises. Videos en línea mostraban la nieve acumulándose contra muros históricos y cubriendo lugares sagrados en silencio. El contraste era estremecedor. La ciudad conocida por el fuego, el conflicto y la profecía, ahora sepultada bajo una quietud blanca y fría. Muchos conectaron de inmediato la escena con la imagen bíblica. Isaías 1:18 dice: «Aunque vuestros pecados sean como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve». Algunos vieron purificación, otros vieron juicio, y muchos recordaron las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando advirtió que señales extrañas y crecientes, turbulencias marcarían el principio de los dolores. Las preguntas se esparcieron por las redes y las comunidades religiosas. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué esta tormenta se sintió tan distinta? Hasta los residentes más antiguos admitieron no haber vivido nada parecido. Algunos rabinos se reunieron en oración durante el punto más alto de la nevada, mientras otros advertían que la humanidad debería prestar atención a lo que sucede en la ciudad santa. La nieve por fin amainó, pero la sensación que dejó no se desvaneció. Porque para muchos en el mundo esto no fue solo otra tormenta de invierno. Se sintió como si Jerusalén intentara decirle algo al mundo. Y, cuando la nieve empezó a derretirse de las piedras antiguas, otro suceso se desplegó en silencio en el corazón de la ciudad, uno que muchos creyentes consideran aún más significativo que la tormenta. Cerca del muro occidental, grupos de rabinos se reunieron en oración bajo cielos plomizos. El ambiente era tenso, emotivo, casi imposible de describir. Hombres envueltos en mantos de oración estaban hombro con hombro mientras el sonido del cuerno resonaba por las calles estrechas de la ciudad vieja. Algunos lloraban abiertamente. Otros alzaban las manos hacia el monte del templo mientras antiguas oraciones en hebreo llenaban el aire. Pero lo que conmocionó a muchos no fue solo la reunión, sino la declaración que vino después. Varios rabinos hablaron en público sobre preparativos para el tercer templo, describiendo el momento como un punto de giro profético para Israel. Según los presentes, las conversaciones ya no eran teóricas. El lenguaje había cambiado, la urgencia había cambiado,
y muchos sintieron que acababa de ocurrir algo histórico. Mientras gran parte del mundo seguía distraído, lo más extraño fue el silencio que lo rodeó. Los grandes medios apenas mencionaron el encuentro. Y sin embargo, en línea, los clips se esparcieron rápido por las comunidades religiosas, con muchos afirmando que el reloj profético se había acelerado de pronto. Para quienes conocen la profecía bíblica, las implicaciones eran enormes. El libro de Daniel habla de sucesos en torno a un futuro templo. Ezequiel describe visiones detalladas ligadas al culto y a la restauración. Y en Mateo 24 Jesús advirtió a sus seguidores que vigilaran las señales en torno a la ciudad en los últimos días. Para muchos, la reunión junto al muro se sentía conectada con las tres. Los testigos describieron una sensación abrumadora en el ambiente esa noche. Algunos afirmaron que la ciudad se sentía extrañamente quieta, como si Jerusalén misma contuviera el aliento. El sonido del cuerno rebotaba en las antiguas paredes de piedra caliza mientras la gente oraba por redención, protección y la venida del Mesías. Otros advertían que la humanidad podría acercarse a una encrucijada profética, porque durante casi 2000 años las discusiones sobre reconstruir el tercer templo se consideraron lejanas, simbólicas o imposibles, pero ahora hay rabinos hablando abiertamente como si los preparativos ya hubieran comenzado. Por eso muchos creen que no fue una reunión religiosa más. Creen que Jerusalén pudo haber entrado en un capítulo profético completamente nuevo. Durante siglos, el antiguo Consejo de Ancianos existió solo en los libros de historia, en manuscritos viejos y en los relatos bíblicos. La mayoría creía que había desaparecido para siempre tras la destrucción del segundo templo en el año 70. Pero ahora, en lo profundo de la ciudad, vuelven a darse conversaciones que parecían imposibles. Aquel consejo no era un grupo religioso cualquiera. Según la tradición, era el supremo órgano de Israel, un cuerpo de 71 ancianos cuya autoridad se remontaba a los días de algo todavía más extraño. Antes de que la bandada se moviera, hubo un instante de silencio, sin viento, sin sonidos lejanos, solo quietud. Y entonces, de pronto, el cielo se oscureció. Los expertos explican este comportamiento por cambios ambientales. Variaciones de temperatura, desplazamientos en las rutas de migración o perturbaciones en zonas cercanas pueden hacer que las aves se congreguen de formas inesperadas. Científicamente es del todo posible. Pero, otra vez, es la coincidencia lo que impacta, porque no ocurrió de manera aislada. Sucedió después de una tormenta. Sucedió en un tiempo en que las condiciones globales se volvían cada vez más tensas. Ahora hasta los ritmos naturales de la fauna parecen haber cambiado. Para algunos, estas imágenes son simbólicas, evocando pasajes del libro de Apocalipsis, donde las reuniones en el cielo se describen de un modo tan poderoso como inquietante. No todos lo ven así. Pero al observar aquellas formas moverse sobre la ciudad, una pregunta resonaba en silencio. ¿Era solo una reacción natural o parte de algo que la humanidad apenas empezaba a comprender? ¿Y sientes tú lo mismo cuando suceden cosas extrañas, calladas pero innegables? ¿Son solo hechos aislados o una advertencia, algo a lo que Dios nos pide prestar atención? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Mientras el cielo se oscurecía y los movimientos en lo alto se desvanecían, la atención se desplazó hacia abajo, hacia algo menos visible pero igual de perturbador. En algunas zonas, el propio suelo mostró cambios sutiles, al principio casi imperceptibles. Grietas finas y silenciosas se extendían por las calles empedradas, y aparecían huecos donde todo había sido firme. Nada dramático, nada urgente, solo líneas pequeñas, fáciles de pasar por alto. Pero luego surgieron grietas más grandes. Algunas zonas empezaron a hundirse ligeramente, no como para causar pánico, pero sí lo suficiente para que quienes pasaban a diario lo notaran. El suelo ya no se sentía igual. Superficies antes sólidas parecían moverse apenas bajo cada paso. Y lo más inquietante es que ocurrió en silencio, sin sonido, sin aviso, solo el cambio. Los expertos apuntan a explicaciones naturales. En lugares así, la piedra caliza del subsuelo puede erosionarse con el tiempo. El agua subterránea atraviesa capas ocultas, creando vacíos que debilitan poco a poco el terreno. Científicamente se entiende bien. Pero, otra vez, no es solo la explicación lo que importa, sino el momento en que sucede. Ocurrió después de una serie de hechos extraños. Para algunos, evoca pasajes de Zacarías, donde la tierra misma se describe en transformación en momentos de hondo significado. No todos lo ven así. Pero al sentir el suelo ya no tan firme, surge una pregunta callada. ¿Son simples cambios naturales del tiempo o algo más se despliega ante nuestros ojos? Y, justo cuando parecía que el suelo había revelado todo, algo más empezó a llamar la atención, casi oculto a plena vista. En varias zonas, el agua comenzó a comportarse de formas inesperadas. Al principio era fácil ignorarlo. Charcos tras la lluvia, hilos finos corriendo por senderos de piedra, nada raro. Pero luego aparecieron cambios sutiles. Algunos notaron leves ondas formándose en aguas quietas, aún sin viento.
Otros describieron diminutas burbujas subiendo despacio, no rápido, no violento, solo constante, callado y persistente. Los reflejos parecían desplazarse de un modo que no encajaba con la luz de arriba, doblándose como si algo debajo los influyera. Por separado cada detalle parecía menor, pero juntos empezaron a destacar. Los expertos sugieren que la luz, al chocar con superficies irregulares, crea distorsiones visuales. El movimiento subterráneo, las bolsas de aire o el flujo del agua bajo las piedras también afectan su comportamiento. Existen las explicaciones científicas, pero, de nuevo, no era solo lo que la gente veía, sino cuándo lo veía. Porque esto seguía a todo lo demás: el cielo, la tormenta, el silencio, el suelo, y ahora hasta el agua parecía distinta. Los cambios no eran dramáticos, no exigían atención, pero para quienes los notaron eran difíciles de olvidar. Algunos los conectaron en silencio con imágenes del Éxodo, donde el agua se describe no solo como un elemento, sino como parte de algo mayor. Otros ven solo causas naturales, pero al observar esos sutiles movimientos en la superficie, una pregunta permanecía: cuando hasta los detalles más pequeños empiezan a cambiar, ¿sigue siendo solo una coincidencia? Y, cuando el agua pareció serenarse, la gente volvió a mirar hacia arriba, y lo que vio se sintió diferente. Sobre la ciudad, el cielo cambió lentamente de color. Al principio parecía un atardecer normal, tonos suaves de naranja sobre el horizonte, pero en minutos el matiz se hizo más hondo. El naranja viró a un rojo oscuro. El rojo se extendió, más amplio, más pesado, llenando más cielo de lo esperado. No se desvanecía como suele hacerlo. Se quedaba. La intensidad parecía más fuerte que la de una tarde común. El aire mismo se sentía más espeso, como si el cielo no solo cambiara de color, sino que presionara sobre la ciudad. Algunos lo describieron como apagado, casi velado, como si la luz hubiera perdido su nitidez. Científicamente hay explicaciones. El polvo en la atmósfera, partículas de fuentes lejanas o cambios en las condiciones del aire pueden alterar cómo se dispersa la luz, desplazando los colores hacia rojos y naranjas profundos. Escenas parecidas se han registrado en otras partes del mundo. Pero, otra vez, no era solo el color, era la sensación, porque venía después de todo lo demás: el movimiento en el cielo, la tormenta, el silencio, el suelo y hasta el agua, y ahora el cielo mismo parecía cambiar. Para algunos, la imagen trajo a la mente Lucas 21, donde se mencionan señales en los cielos en tiempos de incertidumbre. Otros lo ven como una simple interacción entre la luz y el aire. Pero bajo aquel cielo rojo profundo, un pensamiento callado permanecía. Cuando hasta los cielos empiezan a verse distintos, ¿sigue siendo solo otro atardecer? A través de todos estos momentos, cielo, suelo, agua y aire, lo que destaca no es ningún suceso aislado, sino cómo parecen desplegarse juntos, dando forma callada al ambiente de la vida diaria. Primero, la gente notó cambios arriba. El cielo se transformó, más hondo y pesado de lo normal. Luego llegó el movimiento, aves reuniéndose en patrones inusuales, un silencio asentándose antes de que volviera la actividad. Poco después, el suelo mostró señales sutiles de cambio, pequeñas grietas donde antes se daba por sentada la estabilidad. Y hasta el agua, algo tan familiar, empezó a comportarse de manera ligeramente distinta. Ondas sin viento, reflejos que no terminaban de encajar. Por separado, cada momento puede explicarse. La ciencia ofrece caminos claros: condiciones atmosféricas, procesos geológicos, cambios ambientales. Y esas explicaciones importan porque ayudan a entender cómo funciona el mundo. Pero cuando estos cambios aparecen tan cerca unos de otros, en secuencia, empiezan a sentirse menos aislados y más conectados con la manera en que las personas viven el mundo. No como miedo, sino como conciencia. Porque para muchos, estos momentos no interrumpen la vida diaria, entran en ella. La gente sigue caminando las mismas calles, yendo al trabajo, estando con su familia. Y, sin embargo, algo se siente distinto, una sensación callada de que el entorno mismo cambia de formas sutiles que invitan a la atención. Ahí comienza la reflexión. En la Biblia hay pasajes que hablan no solo de sucesos dramáticos, sino de cómo responden las personas cuando el mundo se siente incierto. Isaías 24:19 dice que la tierra será quebrantada del todo, hendida y conmovida en gran manera. Y en Hebreos 12:27 leemos que lo que no puede ser sacudido, permanecerá. Estos versículos no siempre se entienden igual. Algunos los ven como símbolos, otros como literales, y muchos simplemente como recordatorios. Recordatorios de que el cambio siempre ha sido parte de la historia humana, y de que el sentido suele hallarse no en el suceso en sí, sino en cómo las personas eligen responder. Porque cuando el cielo cambia, cuando el suelo se desplaza, cuando los patrones familiares se sienten un poco distintos, no siempre apunta al miedo. A veces invita a otra cosa, una pausa, un momento para reflexionar, una pregunta sobre lo que de verdad importa cuando todo lo demás se siente incierto.
Quizá la conexión más honda no es sobre señales o patrones, sino sobre perspectiva. Porque en tiempos así, la pregunta más importante tal vez no sea qué ocurre a nuestro alrededor, sino qué revela dentro de nosotros. Cuando momentos así se despliegan, cambios sutiles en el cielo, el suelo, el agua y hasta en el ritmo de la vida diaria, no solo plantean preguntas sobre el mundo de afuera, más hondo aún, invitan a reflexionar sobre la manera en que vivimos dentro de él. Porque el mayor impacto de estos hechos no siempre es físico, es personal. La gente continúa sus rutinas, caminando calles conocidas, hablando con sus seres queridos, planeando el mañana, y, sin embargo, algo se siente distinto. Una conciencia callada empieza a crecer. No miedo, sino la sensación de que la vida es más frágil de lo que parecía. Algo que destacó, no solo por lo que era, sino por cuándo apareció. Lo que vuelve este momento digno de pensarse no es la tormenta sola, sino la secuencia. Primero, una inundación súbita recorre la tierra. Luego, en poco tiempo, el granizo cae desde arriba. Cada suceso puede explicarse por sí solo, pero cuando ocurren uno tras otro, se siente diferente, no probado, no definido, pero notado. Y la pregunta surge: ¿es solo una rara combinación de hechos naturales, o momentos así recuerdan lo rápido que pueden cambiar las condiciones, tal como lo describe la Escritura? Y cuando los sucesos empiezan a alinearse de formas inesperadas, ¿te hace preguntarte si cargan más sentido del que asumimos al principio? Si la tormenta en sí ocurrió deprisa, lo que vino después no llegó con fuerza. Apareció de manera gradual, casi callada. En los días posteriores al granizo y la inundación, los residentes empezaron a notar cambios pequeños, pero inusuales. No tan dramáticos como para explicarse de inmediato, pero sí lo bastante constantes para recordarse. Algunos reportaron breves perturbaciones eléctricas, luces parpadeando sin causa clara, aparatos comportándose de forma impredecible por instantes. Otros describieron cambios ambientales sutiles. En ciertas zonas, el aire se sentía notablemente más limpio, casi más ligero, sobre todo después de la tormenta. La atmósfera no solo volvió a la normalidad, se sintió distinta. Y luego estaban las observaciones sobre los animales. Aves y pequeñas criaturas parecían más alertas, reaccionando deprisa a sonidos o movimientos que las personas no detectaban con facilidad. Estos comportamientos pueden tener explicaciones naturales: cambios de presión, frecuencias de sonido o condiciones del entorno. Las perturbaciones eléctricas ocurren, los cambios ambientales suceden, la conducta animal varía bajo presión, pero lo que destaca no es ningún detalle aislado, sino cómo estos cambios aparecen juntos justo después de un suceso repentino. Porque cuando el entorno cambia, aunque sea sutilmente, no afecta solo a lo que la gente ve, afecta a todo lo que responde a él, incluida la vida misma. Y ahí el momento se vuelve más difícil de ignorar, no porque sea inexplicable, sino porque es constante en distintas señales. Oseas 4:3 dice que por eso la tierra se enluta y se debilita todo lo que en ella habita, con las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Ese versículo no describe un suceso solo. Describe cómo, cuando las condiciones cambian, los efectos se ven no solo en la tierra, sino en los animales y el entorno a la vez. Así que cuando los animales reaccionan distinto, cuando la atmósfera se siente alterada y cuando aparecen pequeñas perturbaciones tras un evento súbito, surge otra clase de pregunta. No solo qué pasó, sino cómo responde todo lo que lo rodea. Y, si la tormenta dejó más que daño visible, lo que apareció después hizo que la gente se detuviera todavía más, porque no parecía destrucción en absoluto. En zonas cercanas, algunos de los olivos golpeados por el granizo empezaron a mostrar pequeños brotes verdes a los pocos días. No del todo restaurados, no intactos, pero visiblemente vivos, con nuevo crecimiento allí donde acababa de ocurrir el daño. Al mismo tiempo, ciertas partes del terreno, antes descuidadas, se veían más limpias, casi reiniciadas por el movimiento del agua y el viento. Los escombros se habían apartado de maneras que parecían no planeadas y aún así notorias. Y más allá de lo visible, había algo más, un cambio en el ambiente. Algunos describieron una calma que siguió al caos. No dramática, no abrumadora, pero presente lo suficiente para sentirse. Desde una mirada natural, esto puede ocurrir. Las plantas responden rápido en las condiciones adecuadas. La lluvia limpia superficies. El aire se siente distinto tras una tormenta. Cada parte puede explicarse, pero lo que destaca es el contraste, porque lo que recién se dañó ahora muestra señales de vida. Y ese contraste cambia cómo se percibe el momento, no solo como destrucción, sino como algo más complejo. En Romanos 11:17, el olivo se usa como símbolo de continuidad y vida, algo que puede podarse y aún así volver a crecer. E Isaías 61:11 dice que, como la tierra produce su renuevo, así el Señor hará brotar la justicia. Estos versículos no describen solo destrucción, describen lo que puede venir después. Así que cuando aparece nuevo crecimiento poco después del daño, surge otra clase de pregunta. No solo qué se perdió,
sino qué empieza de nuevo. El momento se vuelve más que un suceso. Se vuelve un contraste entre impacto y recuperación, entre pérdida y renovación. ¿Podrían hechos así cargar ambos sentidos a la vez? Y, si lo ocurrido aquí no está del todo aislado, la siguiente pregunta llega más allá de la ciudad, porque patrones parecidos empiezan a aparecer en otras partes del mundo. Reportes de otras regiones han llamado la atención por motivos distintos pero igual de inusuales. Frente a costas lejanas, observadores describen actividad bajo la superficie del mar que no siempre sigue los patrones esperados. Algunos relatos mencionan gas liberándose de formaciones submarinas, acompañado a veces de sonidos de baja frecuencia o vibraciones sutiles. De noche, se ha reportado un tenue resplandor en la superficie del agua en ciertas zonas, algo que puede ligarse a causas naturales como la bioluminiscencia o reacciones químicas. Por sí solos, estos hechos pueden explicarse, pero lo que los hace destacar es la coincidencia en el tiempo, porque mientras se observan cambios en una parte del mundo, en otras se notan tipos distintos de actividad inusual, no idénticos pero dentro de un mismo amplio periodo. A la vez, en otras regiones, la vida diaria se ve afectada por el aumento de costos y la presión económica, algo que añade otra capa de tensión, aunque parezca no relacionado en la superficie. Cada situación tiene su propia explicación, ambiental, económica, natural, pero cuando empiezan a superponerse, crean otra cosa, una sensación de conexión, no confirmada pero notada. Lucas 21:25 habla de señales en el sol, la luna y las estrellas, y menciona el mar y las olas respondiendo de formas que hacen que la gente preste atención. Lo que destaca no es un suceso solo, sino la idea de que distintas partes del mundo pueden reflejar el cambio al mismo tiempo. Así que cuando los hechos empiezan a aparecer en tierra y mar, en lugares distintos pero dentro de un periodo parecido, surge una pregunta más amplia, no sobre probar una conexión, sino sobre reconocer cuándo varios momentos empiezan a sentirse ligados. El foco pasa de un lugar a un cuadro más vasto, y de un suceso a un patrón que tal vez se forma en distintos sitios. Y, cuando los patrones empiezan a extenderse más allá de una ciudad y hacia el mundo entero, la pregunta final se vuelve inevitable. ¿Qué deberían hacer las personas cuando todo empieza a sentirse conectado? Vistos uno a uno, estos momentos aún pueden explicarse de maneras familiares. Una inundación súbita se liga a patrones climáticos. Una granizada se forma bajo condiciones atmosféricas específicas. Los cambios en la conducta animal se atan a desplazamientos ambientales. La inestabilidad del suelo se entiende por procesos geológicos. Hasta la tensión más amplia de la región ha existido durante años de distintas formas. Por separado, nada parece imposible. Nada queda del todo fuera de lo que ya se conoce. Pero el sentido empieza a cambiar cuando todo esto aparece dentro de un mismo periodo, en una misma región, y se superpone de maneras que llaman la atención. Porque ya no se trata de un suceso aislado, se vuelve cuestión de convergencia. En la ciudad, múltiples capas de experiencia cambian a la vez. El cielo muestra un comportamiento inusual. El suelo responde de modos sutiles pero perceptibles. El agua se mueve por lugares que revelan lo normalmente oculto. Los animales reaccionan distinto y las personas empiezan a sentir que algo es diferente, aunque no puedan definirlo del todo. Eso es lo que hace destacar este momento, no la intensidad de una sola señal, sino la forma en que aparecen juntas. Porque cuando distintos tipos de cambio, naturales, ambientales y sociales, empiezan a alinearse, transforman cómo la gente interpreta lo que ve, no como momentos aislados, sino como algo que tal vez carga un sentido más amplio. Lucas 21:25 describe señales apareciendo en distintas partes de la creación, en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra. Lo que destaca no es un suceso solo, sino la presencia de múltiples señales a la vez, desplegándose en distintas capas del mundo. Aquel antiguo consejo, según la tradición, gobernaba la ley religiosa, interpretaba la escritura sagrada y ejercía una enorme influencia sobre la vida espiritual de la nación. Incluso en el Nuevo Testamento aparece durante el juicio de Jesús, lo que lo convierte en uno de los cuerpos más significativos de la historia bíblica. Durante casi 2000 años permaneció en silencio, hasta ahora. En años recientes, un número creciente de rabinos ha empezado a hablar abiertamente de restaurar aquel sistema de ancianos. Se habrían realizado reuniones a puerta cerrada con eruditos religiosos, investigadores del templo y descendientes de antiguos linajes sacerdotales. Lo que antes era simbólico se vuelve poco a poco operativo. Y, según algunos observadores, los preparativos se hacen cada vez más serios. Ya hay esfuerzos por identificar sacerdotes calificados que se cree descienden de Aarón. Hay quienes estudian el lugar exacto donde pudo alzarse el antiguo altar. Otros examinan viejos rituales de purificación y procedimientos descritos en la Torá. Cada detalle importa. Cada medida importa. Porque para muchos de los involucrados esto no es curiosidad histórica, es preparación. Por eso este desarrollo provoca un debate tan intenso. Algunos lo ven como un renacer cultural, otros ven algo mucho más profético.
La idea de que sistemas bíblicos del mundo antiguo puedan regresar a la Jerusalén moderna se siente casi irreal. Leyes ancestrales, sacerdocios, rituales del templo y ceremonias sagradas, conceptos sepultados bajo la historia durante siglos, se discuten de nuevo en tiempo real. Y quizá lo más extraño es esto: cuanto más se acercan estos preparativos a la realidad, más creyentes empiezan a hacerse la misma pregunta inquietante. Si los sistemas de la Biblia están regresando, ¿qué viene después? Dentro de los antiguos muros de uno de los templos cristianos más venerados, miles de peregrinos se apretujaban en una penumbra casi total, esperando un momento que muchos describen como uno de los sucesos religiosos más enigmáticos de la tierra. El aire estaba cargado de humo, oración y expectación. Algunos habían cruzado continentes solo para presenciar lo que creían podía ser una señal sobrenatural del cielo mismo. Entonces, de pronto, en lo hondo de la tumba tradicionalmente asociada a Jesús, apareció una llama. La multitud estalló al instante. Gritos resonaron por el templo mientras las velas se alzaban en alto. La gente lloraba abiertamente, caía de rodillas, clamaba oraciones en decenas de idiomas a la vez. Pero lo que sigue perturbando y fascinando año tras año no es solo la aparición del fuego, es el extraño comportamiento de la llama. Muchos peregrinos afirman que en los primeros instantes el fuego no quema. Hay videos donde pasan la llama por el rostro, las manos y la barba sin lesión inmediata. Algunos describen el fuego como inusualmente suave, casi frío al principio. Otros aseguran haber visto destellos de luz azul moviéndose en la oscuridad momentos antes de que las llamas se esparcieran. Y ahí el misterio se profundiza. Varios testigos, a lo largo de los años, han descrito súbitos destellos azules cerca de la cámara de la tumba, breves estallidos de luz distintos al fuego común de una vela. Algunos lo comparan con electricidad, otros dicen que parecía casi sobrenatural. En el silencio denso previo al estallido de oración, esos destellos habrían aparecido y desaparecido en segundos. Los escépticos sostienen que la ceremonia tiene explicaciones naturales y siglos de tradición ritual detrás. Pero los creyentes ven algo del todo distinto. Para ellos, el fuego representa la presencia divina, un recordatorio de resurrección, de juicio y del poder de Dios moviéndose de nuevo en la ciudad. El ambiente emocional dentro del templo es difícil de describir. Miedo, asombro, esperanza y desesperación parecen chocar bajo un mismo techo. Peregrinos ancianos sollozan mientras jóvenes devotos alzan velas hacia el techo ennegrecido por siglos de humo. Algunos susurran que la humanidad se acerca a tiempos proféticos anunciados en la Escritura, momentos en que señales y prodigios aparecerían ante los ojos del mundo. A lo largo de la Biblia, el fuego representó a menudo la presencia de Dios. La zarza ardiente de Moisés, la columna de fuego en el desierto, el fuego descendiendo del cielo en los días de Elías. Y ahora, una vez más, el fuego aparece en Jerusalén. Si aún crees que Dios puede proteger a su pueblo en tiempos oscuros, déjalo en los comentarios. Que el Señor te guíe, te fortalezca y rodee a tu familia con su paz y su cuidado en los días que vienen. Una noche, sobre la ciudad, los vecinos miraron arriba y vieron algo que no podían explicar. Al principio era un resplandor lejano, inmóvil sobre el horizonte, pero en minutos la luz se intensificó, expandiéndose por las nubes con un brillo antinatural que muchos describieron como distinto al de un relámpago o a cualquier cosa normal. Videos grabados desde azoteas y balcones empezaron a circular en línea mientras el desconcierto recorría partes de la ciudad. Entonces, la forma cambió. Una enorme formación circular habría empezado a dibujarse en las nubes, brillando con una luz pálida y azulada. Algunos testigos afirmaron que el centro parecía hueco, casi como una abertura suspendida en el cielo. Otros lo describieron como un anillo gigante flotando en silencio sobre la ciudad. Un vecino lo comparó con un portal abriéndose en lo alto. Y quizá el detalle más extraño de todos fue el silencio. La gente describió el cielo como antinaturalmente callado. Sin truenos, sin sonidos de aeronaves, sin vientos fuertes, solo una formación luminosa colgando sobre una de las ciudades más cargadas de profecía de la tierra, mientras las multitudes abajo miraban arriba con temor. Las redes estallaron en horas. Algunos insistían en que era un raro fenómeno atmosférico causado por condiciones inusuales o reflejos de luz. Otros lo conectaron de inmediato con la profecía bíblica, sobre todo cuando los clips empezaron a circular junto a versículos. Uno apareció una y otra vez en los comentarios y las transmisiones. Lucas 21:11, donde Jesús advirtió que habría sucesos espantosos y grandes señales del cielo antes de los días finales. Para los creyentes que ya seguían lo que ocurría en la ciudad, el momento era imposible de ignorar. Las luces extrañas aparecieron en un periodo de tensión creciente, entre discusiones sobre el tercer templo, fenómenos climáticos inusuales y temores en aumento por toda la región. Para muchos, el círculo luminoso en el cielo se sintió menos como casualidad y más como advertencia. Los testigos describieron a personas deteniéndose en las calles para orar.
Algunos lloraban, otros simplemente quedaban inmóviles, incapaces de apartar la vista. Algunos videos captaron a individuos gritando versículos mientras señalaban la formación. Los escépticos siguen argumentando explicaciones científicas. Los creyentes siguen afirmando que algo más hondo sucede. Pero sea cual sea la causa, una cosa es segura. Por un instante los cielos de la ciudad capturaron la atención de miles de personas a la vez y dejaron una sensación que muchos todavía no pueden explicar, la sensación de que algo inusual se aproxima. Y, mientras luces misteriosas aparecían arriba, la atención también se volvía hacia algo escondido muy por debajo de la ciudad. En lo profundo del monte del templo, uno de los grandes misterios de la historia bíblica podría seguir aguardando en silencio. Durante generaciones han circulado relatos sobre el Arca del Pacto, el cofre sagrado recubierto de oro que, según se dice, contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Según la Biblia, el arca representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Reposó una vez dentro del lugar santísimo del Templo de Salomón antes de desaparecer de la historia en medio del caos de la invasión de Babilonia. Pero según la tradición, el arca nunca fue destruida. Algunos creen que el profeta Jeremías la escondió en secreto antes de la caída de la ciudad. Otros afirman que fue colocada en cámaras ocultas bajo el monte del templo, sellada hasta el tiempo señalado. Durante siglos, estos relatos se trataron como leyendas. Y sin embargo, ahora la nueva tecnología lleva a muchos a revisar el misterio. Reportes sobre escaneos de radar subterráneo y sistemas de mapeo asistidos por inteligencia artificial han alimentado intensas especulaciones en los últimos años. Investigadores y arqueólogos que estudian la zona habrían detectado corredores subterráneos inusuales y espacios sellados bajo los antiguos cimientos. Aunque el acceso a muchas partes del sitio sigue muy restringido, las discusiones sobre cámaras ocultas bajo la ciudad no han dejado de crecer. Y ahí el misterio se vuelve profundamente inquietante. Porque si objetos sagrados del período del primer templo aún existen bajo tierra, las implicaciones serían enormes. Algunos creyentes piensan que el arca misma podría seguir oculta bajo la ciudad, esperando ser revelada en tiempos proféticos ligados a la reconstrucción del tercer templo. Otros señalan pasajes del Apocalipsis y otros libros proféticos, creyendo que antiguos objetos bíblicos podrían volver a ser centrales en los capítulos finales de la historia humana. El monte del templo ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más disputados y enigmáticos de la tierra. Capa sobre capa de historia descansa bajo sus piedras. Templos destruidos, túneles ocultos, cámaras olvidadas y secretos sepultados durante miles de años. Algunos investigadores lo describen como el mayor misterio arqueológico del mundo. Otros van más lejos y lo llaman el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. El lugar donde el cielo y la tierra se rozan. Y si eso es cierto, entonces lo que descansa bajo esas piedras no sería solo historia enterrada, sino una promesa esperando su momento. Porque hay quienes sostienen que ningún imperio, ninguna guerra y ningún silencio de siglos logró borrar del todo lo que Dios decidió preservar. Lo que se esconde bajo la tierra de la ciudad no se pierde, solo aguarda. Y mientras los escáneres dibujan corredores que nadie ha pisado en milenios, una pregunta vuelve a posarse sobre cada creyente. Si lo que estuvo oculto comienza a salir a la luz, ¿no será también señal de que el tiempo mismo se acerca a un punto de giro? Pero el misterio no terminó bajo el suelo. Mientras unos miraban hacia abajo, otros volvieron a alzar la vista, y esta vez lo que reportaron no fue luz ni nube, sino sonido. En distintos puntos de la ciudad y de regiones vecinas, vecinos describieron un estruendo profundo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era un trueno común, no tenía un punto de origen claro. Algunos lo compararon con un rugido lejano que descendía desde el cielo. Otros dijeron que parecía brotar de la tierra misma, como si el suelo respirara. El sonido duró apenas unos instantes, pero dejó a la gente paralizada en las calles, mirándose unos a otros en busca de una explicación que nadie tenía. Los expertos, como siempre, ofrecieron respuestas posibles. Cambios de presión atmosférica, corrientes de aire chocando entre capas de temperatura, ecos amplificados por las construcciones antiguas, incluso actividad sísmica leve que el oído humano apenas percibe. Esas explicaciones existen, y la prudencia importa. No todo sonido extraño debe llamarse trompeta del cielo. Pero en una ciudad donde la escritura habla de sonidos que anuncian, que despiertan y que llaman, un estruendo sin origen claro pesa distinto. Muchos recordaron los pasajes donde el sonido precede a la revelación, donde la voz va delante de la visión, y la pregunta volvió a surgir, callada pero firme. ¿Era solo el viento jugando entre piedras milenarias o un eco de algo que la humanidad aún no termina de comprender? Y mientras el sonido se desvanecía, la atención se trasladó a algo todavía más íntimo, el comportamiento de la propia gente. Porque en medio de tantas señales, lo que muchos observadores notaron no fue solo el cielo o el suelo, sino el cambio en los corazones. En los mercados, en las sinagogas,
En las iglesias y en las calles, las conversaciones empezaron a girar hacia preguntas que antes parecían lejanas. Personas que rara vez hablaban de fe comenzaron a mencionarla. Familias que habían dejado de orar volvieron a reunirse. Extraños se detenían a hablar entre sí sobre lo que estaba pasando, no con miedo, sino con una especie de asombro compartido. Algunos lo describieron como un despertar callado, una sensación de que el mundo se había vuelto más delgado, más transparente, como si lo invisible estuviera más cerca de lo habitual. Los escépticos dirán que la tensión y la incertidumbre siempre empujan a las personas hacia la religión, que el miedo despierta la fe y que esto no es nada nuevo. Y esa observación tiene su parte de verdad. Pero quienes lo vivieron aseguran que esta vez se sentía diferente. No era el pánico el que movía los corazones, sino una especie de ternura, un deseo de volver a algo que se había olvidado. Y eso, en una ciudad como esta, nunca es un detalle menor. Porque si las piedras pueden clamar, quizá también los corazones endurecidos pueden ablandarse cuando el cielo parece estar hablando. Entonces llegó otro reporte, este desde las afueras de la ciudad, en los campos abiertos, donde el desierto se encuentra con la tierra cultivada. Pastores y agricultores describieron una mañana en que el rocío cayó tan espeso que cubrió el suelo como una sábana brillante, mucho más allá de lo que la estación solía traer. Las plantas que apenas sobrevivían parecían revivir de golpe. Pozos que llevaban tiempo secos mostraron, según algunos relatos, señales de agua renovada. Para quienes trabajan la tierra, estos cambios no son abstractos, son la diferencia entre la escasez y el sustento. Y sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la abundancia repentina, sino el momento en que llegó, justo cuando todo lo demás parecía inclinarse hacia lo inquietante. Los expertos hablarán de ciclos de humedad, de patrones de condensación, de variaciones naturales en el clima de la región. Esas explicaciones son válidas, pero en la escritura el rocío aparece una y otra vez como imagen de bendición silenciosa, de provisión que llega sin ruido, de gracia que desciende mientras el mundo duerme. Y por eso, para muchos, este rocío inusual no fue solo un fenómeno agrícola, fue un recordatorio de que, incluso en tiempos de señales severas, la bondad sigue cayendo sobre la tierra, callada y fiel. La pregunta, una vez más, no fue de miedo, sino de reflexión. Si hasta el rocío parece hablar, ¿qué nos está pidiendo recordar? A medida que estos relatos se acumulaban, algo empezó a quedar claro para quienes lo seguían de cerca. No se trataba de un solo tipo de señal, sino de una conversación entre muchas. El agua hablaba de purificación, la luz hablaba de presencia, el suelo hablaba de fragilidad, el sonido hablaba de advertencia, el rocío hablaba de bondad, y los corazones, finalmente, hablaban de respuesta. Cada elemento por separado podía explicarse, pero juntos formaban algo que se sentía menos como una serie de coincidencias y más como un mensaje compuesto por muchas voces. No una conclusión, sino una invitación, porque tal vez ese sea el verdadero sentido de todo lo que se ha descrito. No asustar, sino despertar. No empujar a las personas hacia el terror, sino llamarlas a mirar hacia adentro. La escritura nunca usó las señales para paralizar, sino para mover. Las usó para que la gente se detuviera, examinara su vida y volviera a lo que de verdad importa. Y si eso es cierto, entonces la pregunta más importante no es cuántas señales aparecen, ni con qué fuerza, ni en qué orden. La pregunta es si alguien está dispuesto a escuchar. Y aquí conviene detenerse, porque es fácil perderse en el asombro y olvidar el propósito. Las imágenes impactan, los relatos cautivan, los misterios atrapan. Pero ninguna señal vale algo si no conduce a un cambio interior. Una luz en el cielo no transforma a nadie si el corazón permanece igual. Una piedra antigua no salva a nadie si la mano que la sostiene sigue cerrada. Un estruendo no despierta a quien decide seguir durmiendo. Por eso, a lo largo de toda la escritura, las señales siempre venían acompañadas de un llamado, y el llamado siempre fue el mismo. Regresa, vuelve a la verdad, vuelve a la misericordia, vuelve a la paz, vuelve a Dios. No con miedo, sino con humildad. No corriendo hacia conclusiones extremas, sino caminando con sinceridad. Porque el cielo puede llenarse de prodigios y la tierra puede temblar bajo los pies, pero el verdadero milagro siempre fue el corazón que decide cambiar. Mira a tu alrededor un instante. Las calles que recorres a diario, las personas que amas, las decisiones pequeñas que tomas sin pensar. Todo eso es el terreno real donde la fe se prueba. No en los titulares, no en los cielos rojos, no en las cámaras selladas bajo tierra, sino en la manera en que tratas a tu prójimo esta misma tarde. Las señales, si lo son, apuntan hacia algo más allá de sí mismas. Apuntan hacia una vida vivida con conciencia, con bondad, con gratitud. Y esa clase de vida no necesita esperar a que el cielo se abra para comenzar. Puede empezar hoy, en silencio, en lo ordinario, en el gesto sencillo de elegir el bien cuando nadie observa. Quizá ese sea el mensaje que une cada relato de esta historia. El agua que corre, la luz que aparece,
la piedra que se descubre, el rostro que emerge, el rocío que cae, el sonido que retumba. Todos parecen decir lo mismo de maneras distintas. Lo que está escondido saldrá a la luz. Lo que parece firme puede estremecerse. Lo que se da por perdido puede volver a vivir. Y en medio de todo, la voz callada de la fe sigue invitando a las personas a no temer, sino a confiar, a no huir, sino a regresar, a no acumular ansiedad, sino esperanza. Porque al final, la pregunta más profunda no es qué sucede sobre la ciudad o bajo sus piedras. La pregunta es qué sucede dentro de quien observa. Y esa respuesta no la dará el cielo, ni la tierra, ni el agua. La darás tú con la manera en que decidas vivir a partir de ahora. Así que antes de cerrar este recorrido, déjanos una última reflexión en los comentarios. ¿Crees que estos momentos son solo coincidencias del mundo natural? ¿O sientes que algo más profundo está intentando captar nuestra atención? No respondas desde el miedo, sino desde el corazón. Porque tal vez la mayor señal de todas no esté en el cielo ni bajo la tierra, sino en el simple hecho de que, después de tanto ruido, todavía haya personas dispuestas a detenerse, a mirar hacia adentro y a preguntarse cómo vivir mejor. Y si tú eres una de ellas, entonces este mensaje ya cumplió su propósito. Que la paz te acompañe, que la esperanza te sostenga, y que pase lo que pase sobre la ciudad o bajo sus piedras antiguas, tu corazón encuentre la quietud que ninguna tormenta puede arrebatar. Pero la historia, como suele ocurrir en esta ciudad, no se quedó quieta. Apenas la calma parecía asentarse, llegó otro relato desde las colinas que rodean los muros antiguos. Esta vez no fue el agua ni la luz, sino la niebla. Una mañana, según describieron varios testigos, una bruma espesa descendió sobre la ciudad de manera inusual, cubriendo torres, cúpulas y callejones, hasta que los contornos familiares desaparecieron por completo. No era una niebla cualquiera. Se movía despacio, casi con intención, envolviendo los lugares sagrados antes que el resto de la ciudad, como si eligiera por dónde avanzar. Quienes caminaban temprano contaron que el silencio dentro de aquella bruma era absoluto, que los pasos se apagaban y las voces parecían perderse a pocos metros. Y luego, tan repentinamente como había llegado, la niebla se levantó, dejando las piedras húmedas y brillantes bajo la primera luz. Los expertos hablarán de condensación, de diferencias de temperatura entre la noche y el amanecer, de humedad atrapada entre construcciones antiguas. Esas explicaciones son razonables, y la cautela importa, pero en la escritura, la nube y la niebla aparecen muchas veces como velo de la presencia divina, como el lugar donde Dios se oculta y se revela al mismo tiempo. La columna que guió al pueblo en el desierto era nube de día. La gloria que llenó el templo descendió como una nube espesa. Por eso, para muchos, aquella bruma no fue solo clima. Fue un recordatorio de que lo sagrado a veces se acerca envuelto en misterio, y que no todo lo que no podemos ver con claridad está ausente. La pregunta volvió a flotar en el aire húmedo. ¿Era solo niebla matutina? ¿O un velo que nos invitaba a mirar con otros ojos? Y cuando la niebla se disipó, lo que quedó al descubierto generó aún más conversación. En las laderas donde la bruma se había levantado, algunos describieron que ciertas zonas de vegetación, antes amarillentas y secas, amanecieron extrañamente verdes. No fue un cambio gradual de semanas, sino algo que pareció ocurrir de la noche a la mañana. Pastores que conocían cada palmo de aquellas colinas aseguraron no recordar nada parecido. La hierba parecía más alta, las hojas más firmes, como si la tierra hubiera recibido en una sola noche lo que normalmente tarda estaciones en lograr. Los agrónomos ofrecerán explicaciones: humedad acumulada, condiciones de suelo favorables, ciclos naturales que a veces sorprenden. Y esas razones tienen su lugar, pero en una tierra donde la escritura habla del desierto que florece y de la sequedad que se transforma en manantial, un verdor repentino despierta algo más que curiosidad botánica. Despierta memoria, despierta esperanza, porque si la tierra puede revivir así, quizá también puedan hacerlo las cosas que dábamos por muertas dentro de nosotros. Y tal vez ese sea el punto. Las señales de afuera siempre terminan apuntando hacia algo de adentro. El verdor de la colina se vuelve espejo del corazón que aún puede renovarse. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad vieja, otro fenómeno empezó a llamar la atención, esta vez ligado a los sonidos cotidianos. Vecinos de los barrios cercanos a los lugares de oración describieron que, durante varios días, las campanas, los cánticos y los llamados a la plegaria parecían resonar con una claridad inusual, alcanzando rincones donde antes apenas se escuchaban. Algunos lo atribuyeron a cambios en el viento, a la disposición del aire, a la quietud de las calles menos transitadas en aquellos días tensos. Esas explicaciones son válidas, pero para quienes lo vivieron, la sensación fue distinta. Era como si la ciudad entera se hubiera vuelto más receptiva al sonido de la fe, como si cada oración encontrara menos obstáculos para viajar. Y en una ciudad donde durante siglos las voces de distintas tradiciones se han elevado hacia el mismo cielo,
esa claridad repentina se sintió cargada de significado. Hubo quienes lo interpretaron como un llamado a escuchar mejor, no solo los sonidos externos, sino aquello que cada uno había estado evitando oír en su interior. Porque a veces el problema no es que falten voces que nos guíen, sino que hemos aprendido a no escucharlas. Y cuando de pronto todo suena más claro, la pregunta deja de ser ¿por qué se oye mejor? Y pasa a ser si estamos dispuestos a prestar atención. A medida que pasaban los días, los relatos comenzaron a entrelazarse de una manera que muchos hallaron difícil de ignorar. No se trataba ya de un suceso solitario que llamara la atención por un instante, sino de una sucesión continua de pequeños signos que juntos parecían tejer una sola trama. El agua que corría, la luz que aparecía, la piedra que emergía, el rostro que miraba desde la tierra, el rocío que caía, la niebla que velaba, el verdor que renacía, el sonido que se volvía nítido. Cada uno por sí mismo podía descartarse como casualidad o explicarse por causas naturales. Pero la mente humana, ante la repetición, empieza a buscar sentido. Y ahí está, quizá, lo más profundamente humano de toda esta historia: la necesidad de comprender, de conectar, de preguntarse si lo que ocurre afuera tiene algo que decirnos adentro. Los escépticos advertirán, con razón, que el cerebro tiende a ver patrones donde no los hay, que la coincidencia se disfraza de propósito, que la ansiedad de los tiempos nos vuelve más propensos a leer mensajes en el ruido. Esa advertencia es sabia y necesaria. Pero también existe el riesgo contrario, el de volvernos tan escépticos que dejemos de detenernos, de reflexionar, de permitir que el asombro nos lleve a vivir con más conciencia. Quizá la verdad no esté en los extremos, sino en el espacio intermedio, donde la cautela y la apertura caminan juntas. Porque al final, lo que importa no es probar si cada señal fue sobrenatural o natural. Lo que importa es qué hacemos con la pausa que nos provocan. Cuando el cielo se oscurece de pronto, cuando la tierra tiembla apenas, cuando el agua se comporta distinto, esos momentos nos arrancan por un instante de nuestras rutinas automáticas y nos obligan a mirar. Y en ese mirar hay una oportunidad. La oportunidad de preguntarnos si estamos viviendo como queremos vivir, si estamos tratando a los demás como quisiéramos ser tratados, si hemos descuidado lo que de verdad pesa por correr detrás de lo que apenas brilla. Las señales, sean lo que sean, tienen al menos ese poder, el de detenernos. Y a veces, detenerse es el primer paso para cambiar. La escritura está llena de personas que vivieron momentos así, instantes en que el mundo pareció estremecerse y todo dependió de cómo respondieron. Algunos corrieron a esconderse, otros se endurecieron y siguieron como si nada. Pero hubo quienes, en lugar de huir o ignorar, eligieron arrodillarse, escuchar y obedecer. Y fueron esos, casi siempre, quienes encontraron sentido en medio del caos. No porque tuvieran todas las respuestas, sino porque tuvieron la humildad de admitir que no las tenían y la valentía de confiar de todos modos. Esa es, quizá, la lección más antigua y a la vez más urgente. No necesitamos descifrar cada misterio antes de vivir con bondad. No necesitamos entender cada señal del cielo antes de hacer el bien en la tierra. La fe nunca prometió explicaciones completas. Prometió compañía en medio de la incertidumbre, fuerza para el siguiente paso, paz que no depende de que todo se aclare. Y así, mientras la ciudad seguía despertando cada mañana entre piedras antiguas y cielos cambiantes, la verdadera historia no estaba en el agua, ni en la luz, ni en la niebla, ni en el sonido. Estaba en las personas que en medio de todo aquello empezaron a vivir distinto. En el vecino que volvió a saludar al vecino. En la familia que se reunió de nuevo alrededor de la mesa. En el extraño que ofreció ayuda sin esperar nada. En el corazón endurecido que, por primera vez en años, se permitió ablandarse. Porque si algo enseñan estos relatos, no es que el mundo esté a punto de terminar, sino que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Y esa oportunidad no depende de las señales en el cielo, depende de la decisión silenciosa de cada uno. Tal vez por eso, cuando todo se calmó y las nubes volvieron a ser solo nubes, y el agua volvió a correr como siempre, y la tierra recuperó su firmeza, lo que quedó no fue miedo, sino una pregunta amable suspendida en el aire. Hubo un instante, justo después de que el último trueno se perdiera en la distancia, en el que el mundo entero pareció contener la respiración. No fue un silencio vacío, de esos que asustan, sino un silencio lleno, espeso, casi tibio, como el que se siente en una casa cuando alguien que amábamos acaba de marcharse, y sin embargo su presencia aún flota en cada rincón. La ciudad antigua, con sus muros gastados por siglos de viento y oraciones, permaneció quieta bajo un cielo que poco a poco recobraba su color. Las primeras luces se filtraron entre las grietas de las piedras milenarias, y por un momento todo brilló con esa claridad extraña que solo aparece después de las grandes tormentas, cuando el aire ha sido lavado y la mirada se vuelve, sin saber por qué, más limpia, más despierta, más capaz de ver lo que antes pasaba inadvertido. La gente salió despacio de sus refugios. Algunos miraron al cielo, esperando todavía alguna señal, algún resto de aquello que los había estremecido.
Pero el cielo no devolvió amenazas, devolvió calma, devolvió esa serenidad ancha y silenciosa que tiene el amanecer cuando ha pasado lo peor, y en los rostros de quienes salían no había la rigidez del pánico, sino algo más difícil de nombrar, una especie de asombro suave, una ternura recién nacida, como si cada uno acabara de despertar de un sueño largo y comprendiera por primera vez en mucho tiempo que estaba vivo, que respiraba, que el corazón seguía latiendo dentro del pecho, fiel, paciente, sin pedir nada a cambio. Y entonces, mientras el agua de los charcos reflejaba el cielo que volvía a abrirse, esa pregunta amable comenzó a crecer en el interior de cada uno, sin ruido, sin urgencia, como una semilla que se abre paso lentamente hacia la luz. ¿Y si todo esto, sea lo que sea, no vino a asustarnos, sino a recordarnos algo que habíamos olvidado? Es una pregunta sencilla, casi humilde. No exige respuestas grandiosas ni teorías complicadas. No reclama que entendamos el misterio entero ni que descifremos el sentido último de lo que ocurrió. Solo pide que nos detengamos un momento, que escuchemos, que dejemos que el corazón, por una vez, hable más alto que el miedo. Porque hay verdades que solo pueden escucharse en el silencio que sigue a las tormentas, verdades que el ruido cotidiano de la vida ahoga sin que nos demos cuenta, y que de pronto, cuando todo se detiene, vuelven a hacerse audibles con una claridad que estremece. Habíamos olvidado tantas cosas. Las habíamos enterrado bajo la prisa, bajo la rutina, bajo el peso de las preocupaciones que nos parecían urgentes y que, vistas a la luz de lo eterno, resultan tan pequeñas. Habíamos olvidado que la vida es frágil y preciosa. Frágil, sí. Frágil como esas piedras antiguas que, por sólidas que parezcan, han sido moldeadas por el tiempo, gastadas por la lluvia, esculpidas por manos que hace siglos dejaron de existir. Frágil como la llama de una vela que cualquier corriente de aire puede apagar. Frágil como el cristal, como el ala de una mariposa, como una promesa susurrada. Y, sin embargo, en esa misma fragilidad reside su belleza. Porque lo que es frágil es también lo que merece ser cuidado, lo que despierta nuestra ternura, lo que nos enseña a sostener las cosas con manos suaves y corazón atento. Nadie protege lo que cree indestructible. Solo cuando comprendemos que algo puede romperse, aprendemos por fin a amarlo de verdad. La vida nos había parecido siempre tan segura, tan permanente. Nos levantábamos cada mañana dando por sentado que habría otra mañana. Salíamos por la puerta sin despedirnos de verdad, convencidos de que volveríamos a ver esos mismos rostros por la noche. Posponíamos las palabras importantes, las conversaciones pendientes, los abrazos que el orgullo nos impedía dar. Mañana, nos decíamos, habrá tiempo. Y en esa pequeña mentira que repetíamos sin pensar, se escondía nuestro mayor error. Creer que el tiempo era nuestro, que nos pertenecía, que podíamos gastarlo a manos llenas porque siempre habría más. Pero la tormenta vino a recordarnos otra cosa. Vino a susurrarnos, entre relámpagos y truenos, que el tiempo no es una posesión, sino un regalo. Un regalo que no debemos malgastar. Piensa por un momento en todo el tiempo que has dejado escapar entre los dedos. Las horas que pasaste preocupándote por cosas que nunca llegaron a ocurrir. Los días que viviste con la mente en otro lugar, ausente, distraído, presente en cuerpo pero lejano en alma. Las semanas que dedicaste a perseguir metas que, una vez alcanzadas, te dejaron tan vacío como antes. Los años que invertiste en guardar rencores, en alimentar resentimientos, en defender un orgullo que nadie te había pedido que defendieras. Y piensa también en todo lo que ese tiempo podría haber sido si lo hubieras vivido despierto, si hubieras estado verdaderamente presente, si hubieras tenido los ojos abiertos al milagro silencioso de cada instante. El tiempo es lo único que, una vez ido, no vuelve jamás. Podemos recuperar el dinero perdido, podemos reconstruir una casa derrumbada, podemos sanar de una herida, rehacer un camino, comenzar de nuevo casi cualquier cosa. Pero el tiempo, no. Cada minuto que pasa se va para siempre, y no hay tormenta, ni señal, ni milagro que pueda devolvérnoslo. Por eso es tan precioso, por eso es tan sagrado. Por eso malgastarlo es, quizá, la más silenciosa de todas las tragedias. Una tragedia que no hace ruido, que no deja cicatrices visibles, pero que poco a poco nos roba la única vida que tenemos. Y, sin embargo, qué fácil es olvidarlo. Qué fácil es dejarse arrastrar de nuevo por la corriente de lo urgente, de lo trivial, de lo que parece importar y no importa nada. Por eso, tal vez, hacían falta el trueno y el relámpago. Por eso, tal vez, hacía falta que las nubes se oscurecieran y que la tierra temblara un instante. No para castigarnos, sino para despertarnos, para sacudirnos del sueño en que vivíamos. Para recordarnos, con la fuerza que solo tienen las cosas grandes, lo que las cosas pequeñas de cada día nos hacen olvidar. Porque las personas que amamos merecen nuestra atención hoy, no mañana. Hoy, esa palabra tan breve y tan inmensa. Hoy es lo único que realmente tenemos. El ayer ya se fue, convertido en recuerdo, en aprendizaje,
a veces en herida que aún sana. El mañana no ha llegado y nadie puede asegurarnos que llegará. Solo el hoy es real. Solo el hoy está en nuestras manos. Y sin embargo, ¿cuántas veces tratamos a las personas que más queremos como si fueran eternas, como si siempre fueran a estar ahí, como si pudiéramos posponer indefinidamente el amor que sentimos por ellas? Pensamos, cuando tenga más tiempo le diré cuánto la quiero. Cuando termine este proyecto pasaré más tiempo con mis hijos. Cuando las cosas se calmen, llamaré a ese amigo del que me distancié sin saber bien por qué. Cuando se me pase el enfado, perdonaré a quien me hirió. Y así, posponiendo y posponiendo, dejamos que la vida transcurra, hasta que un día el tiempo se acaba, el suyo o el nuestro, y nos quedamos con las palabras atragantadas, con los gestos sin hacer, con un océano de amor que nunca llegamos a expresar. La tormenta nos lo gritó sin palabras. No esperes, no pospongas, no des por hecho. La persona que tienes a tu lado esta mañana podría no estar mañana. El abrazo que no des hoy, quizá ya no puedas darlo nunca. La reconciliación que aplazas podría quedarse aplazada para siempre. Por eso, ama hoy, perdona hoy, di hoy lo que sientes. Mira hoy a los ojos a quienes amas y deja que sepan, sin lugar a dudas, cuánto significan para ti. Porque el amor que no se expresa es como un tesoro enterrado. Existe, sí, pero no sirve de nada a quien lo necesita. Y junto a estas verdades, la tormenta nos dejó otra, quizá la más difícil de todas, la que más cuesta aceptar, que la paz no se encuentra acumulando certezas, sino soltando el peso del rencor, del orgullo y de la prisa. Pasamos buena parte de la vida buscando la paz en los lugares equivocados. La buscamos en la seguridad, creyendo que cuando tengamos suficiente dinero, suficiente éxito, suficiente control sobre las circunstancias, entonces sí, por fin, descansaremos. La buscamos en la certeza, intentando entenderlo todo, controlarlo todo, prever cada riesgo y blindarnos contra cada sorpresa. La buscamos en tener razón, en ganar las discusiones, en demostrar que los demás están equivocados y nosotros no. Y cuanto más la buscamos por esos caminos, más se nos escapa, porque la paz no se encuentra acumulando, sino soltando. Soltando el rencor, ante todo. Ese peso antiguo que cargamos como si fuera un trofeo, cuando en realidad es una cadena. El rencor no hiere a quien nos hirió, nos hiere a nosotros. Es como beber veneno esperando que muera el otro. Quien guarda rencor lleva consigo a todas partes a la persona que dice odiar. Le entrega su paz, su alegría, sus noches de sueño. Perdonar no significa que lo que ocurrió estuvo bien, no significa olvidar, ni fingir que no dolió, ni dejar que nos vuelvan a herir. Perdonar significa, sencillamente, dejar de cargar lo que ya no podemos cambiar. Significa abrir la mano y dejar caer la piedra que llevábamos tanto tiempo apretando, esa piedra que nos cansaba el brazo y nos endurecía el corazón, y cuando por fin la soltamos, descubrimos algo asombroso, que la mano, ahora libre, puede volver a acariciar, que el corazón, ahora ligero, puede volver a latir sin esa pesadez sorda que lo oprimía, soltando el orgullo, también, ese muro que levantamos para protegernos y que termina por encerrarnos. El orgullo nos impide pedir perdón cuando nos equivocamos, reconocer que necesitamos a los demás, mostrar nuestra vulnerabilidad, tender la mano primero. Nos hace creer que ceder es perder, cuando muchas veces ceder es la única forma de ganar lo que de verdad importa. ¿Cuántas relaciones se han roto? ¿Cuántas familias se han partido? ¿Cuántos amigos se han perdido? No por algo grave, sino por puro orgullo, porque ninguno de los dos quiso dar el primer paso, decir la primera palabra, ofrecer el primer gesto de reconciliación. El orgullo es caro, se paga con soledad, y la tormenta vino a recordarnos que ninguna razón vale tanto como un abrazo recuperado, que ninguna victoria en una discusión compensa la pérdida de alguien a quien amamos. Y soltando la prisa, por fin, esa enfermedad de nuestro tiempo, esa carrera sin meta que nos arrastra de la mañana a la noche sin dejarnos espacio para respirar, para mirar, para estar. Vivimos corriendo hacia un futuro que nunca llega, persiguiendo un después que se aleja a medida que avanzamos. Y en esa carrera atropellamos el presente, lo pisoteamos, lo dejamos atrás sin haberlo vivido. La prisa nos roba los amaneceres, las conversaciones sin rumbo, las tardes sin propósito, los momentos pequeños y luminosos que, sumados, son en realidad de lo que está hecha la vida. La paz, esa paz profunda que tanto anhelamos, no está al final de la carrera. Está en detenerse, está en respirar, está en comprender que no hace falta llegar a ninguna parte para estar, por fin, en casa. Y que al final, la mayor señal no está sobre la ciudad ni bajo sus piedras, sino en el corazón que decide responder con amor en lugar de miedo. Porque puedes buscar señales en el cielo durante toda tu vida. Puedes escrutar las nubes, interpretar los truenos, medir los temblores de la tierra y preguntarte qué significan. Puedes pasarte los días esperando un milagro que descienda de lo alto,
una voz que te diga qué hacer, una luz que despeje todas tus dudas de una vez por todas. Y, sin embargo, la señal más grande, la única que de verdad importa, no llega de fuera. Nace dentro. Nace en ese instante, tan callado y tan inmenso, en que un corazón herido decide contra toda lógica, contra todo dolor, responder con amor en lugar de miedo. Porque el miedo es la reacción más fácil. Es la más antigua, la más instintiva, la que llevamos grabada en lo más hondo de nuestro ser desde el principio de los tiempos. Cuando algo nos amenaza, el miedo se enciende solo, sin que tengamos que hacer nada. Nos encoge, nos cierra, nos pone a la defensiva. Nos hace ver enemigos donde podría haber hermanos. Nos empuja a atacar antes de comprender, a huir antes de escuchar, a levantar muros antes de tender puentes. El miedo es eficaz para sobrevivir, sí, pero es un pésimo maestro para vivir. Porque una vida gobernada por el miedo es una vida pequeña, encogida, encerrada en sí misma, incapaz de abrirse a la belleza, al riesgo, al amor, que es siempre, en el fondo, el mayor de los riesgos. El amor, en cambio, no es instintivo. El amor es una decisión. Es lo que elegimos cuando podríamos haber elegido el miedo, y sin embargo no lo hicimos. Es responder con ternura a quien nos hiere. Es tender la mano a quien nos dio la espalda. Es confiar de nuevo después de haber sido traicionados. Es abrir el corazón sabiendo que podría volver a romperse. El amor es la valentía más alta, porque ama sin garantías, da sin esperar, perdona sin condiciones. Y por eso cuando un corazón humano, frágil, asustado, herido por la vida, elige el amor en lugar del miedo, ocurre algo más grande que cualquier tormenta. Ocurre el milagro silencioso que sostiene el mundo y lo vuelve día a día un poco más habitable. Esa es la mayor señal. No está escrita en el cielo, no está grabada en las piedras, está latiendo en tu pecho, ahora mismo, esperando que decidas. Cada día, a cada hora, la vida te presenta esa elección, amor o miedo. Y aunque parezca pequeña, esa elección lo cambia todo, porque de las pequeñas elecciones de millones de corazones está hecha la historia del mundo. Una palabra amable o una palabra hiriente, una mano que se tiende o un puño que se cierra, un perdón que libera o un rencor que envenena. En cada una de esas encrucijadas minúsculas se juega, sin que lo notemos, el destino de todo. Así que, antes de que estas imágenes se desvanezcan de tu mente, llévate contigo no el temor, sino la reflexión. Porque sé lo que ocurre con las cosas que nos conmueven, nos tocan profundamente en el momento, nos estremecen, nos hacen prometer que cambiaremos, que viviremos distinto, que no volveremos a ser los mismos. Y luego, poco a poco, la vida cotidiana vuelve a cerrarse sobre nosotros como el agua sobre una piedra arrojada al estanque. Las ondas se calman, la superficie se aquieta, y al cabo de unos días, de unas horas a veces, todo vuelve a ser como antes, como si nada hubiera pasado, como si aquel instante de claridad no hubiera existido nunca. Los buenos propósitos se evaporan, las promesas se olvidan, y seguimos viviendo como siempre, dormidos, distraídos, ausentes, hasta que la próxima sacudida vuelva a despertarnos un momento, solo para volver a dormirnos después. No dejes que eso ocurra esta vez. No permitas que esta reflexión se disuelva sin dejar huella. Tómala, sujétala, llévala contigo a donde quiera que vayas, que no se quede en una emoción pasajera, en un escalofrío que se olvida, sino que se convierta en algo más hondo, en una manera distinta de mirar, de estar, de vivir. Porque las grandes verdades no sirven de nada si no se traducen en pequeños gestos. De poco vale comprender que la vida es frágil si seguimos tratándola con descuido. De poco vale saber que el tiempo es precioso si seguimos malgastándolo. De poco vale sentir que debemos amar más si no amamos, de hecho, a quien tenemos al lado. La reflexión que no se hace vida es solo un adorno del pensamiento, bonito y vacío. Llévate, pues, no la ansiedad por lo que vendrá, sino la gratitud por lo que tienes ahora. La ansiedad es, en el fondo, una forma de vivir en un tiempo que no existe. Es habitar un futuro imaginario, casi siempre lleno de catástrofes que jamás ocurren, y sufrir por adelantado males que quizá nunca lleguen. La ansiedad nos roba el presente para entregarnos a un mañana fantasmal. Nos hace perder lo único real, este instante, este aliento, esta luz, a cambio de preocupaciones sobre algo que aún no es y que tal vez nunca sea. Es uno de los grandes ladrones de la felicidad humana, porque nos hace miserables en el único momento en que podríamos ser dichosos. La gratitud es lo contrario exacto. La gratitud nos ancla en el ahora, nos hace mirar lo que ya tenemos en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta. Y cuando empezamos a mirar de verdad, descubrimos que tenemos mucho más de lo que creíamos. Tenemos este día. Tenemos este aliento que entra y sale de nuestro pecho sin que tengamos que esforzarnos. Tenemos quizá a alguien que nos quiere. Tenemos ojos que ven, oídos que escuchan, un corazón que late. Tenemos el sol que se levanta cada mañana sin que nadie se lo pida.
el aire que respiramos sin tener que comprarlo, el agua que corre, la tierra firme bajo nuestros pies. Tenemos recuerdos que atesorar y la posibilidad todavía abierta de crear otros nuevos. Y sobre todo, tenemos este momento, este instante irrepetible que no volverá jamás y que ahora mismo se nos ofrece, intacto como un regalo sin envolver. La gratitud no niega el dolor ni ignora las dificultades. No es una venda sobre los ojos ni una negación ingenua de los problemas de la vida. La gratitud es más bien una manera de equilibrar la balanza, porque tendemos por naturaleza a fijarnos en lo que falta, en lo que duele, en lo que sale mal y a dar por descontado todo lo bueno que nos rodea. La gratitud corrige esa mirada torcida. Nos enseña a ver de nuevo lo que ya no veíamos de tan acostumbrados que estábamos. Nos devuelve el asombro ante lo cotidiano. Y quien aprende a vivir agradecido descubre, tarde o temprano, que la vida, esta misma vida, con todas sus heridas y sus carencias, estaba llena, todo el tiempo, de motivos para la alegría. Mira a las personas que te rodean con ojos nuevos. ¿Con ojos nuevos? Sí, porque la costumbre es una niebla que lo difumina todo. Vivimos rodeados de personas a las que dejamos de ver de tanto verlas. El rostro de quien amamos se vuelve tan familiar que ya no lo miramos de verdad. Solo lo reconocemos de pasada, como reconocemos la pared de nuestra habitación o el camino de cada día. Y al dejar de mirarlos, dejamos de verlos. Dejamos de notar el cansancio en sus ojos, la tristeza que esconden tras una sonrisa, la ternura con que nos cuidan, los pequeños sacrificios que hacen por nosotros sin pedir nada a cambio. Damos por hecho su presencia, su amor, su paciencia, hasta que un día, ojalá no sea demasiado tarde, comprendemos lo que teníamos solo cuando lo hemos perdido. Mirar con ojos nuevos es romper esa niebla. Es mirar a tu madre y verla, de verdad, no como mamá, esa figura eterna que siempre estuvo ahí, sino como la mujer que es, con su historia, sus heridas, sus sueños cumplidos y sus sueños rotos, su corazón que envejece y que te ha amado desde antes de que tú pudieras siquiera entenderlo. Es mirar a tu padre y ver, detrás de su silencio o de su fortaleza, al hombre que cargó sobre sus hombros pesos que nunca te contó, que tuvo miedos que jamás te confesó, que te quiso a su manera, quizá torpe, quizá imperfecta, pero verdadera. Es mirar a tu pareja y volver a verla como la viste el primer día, antes de que la costumbre la convirtiera en paisaje, y descubrir que sigue siendo un misterio infinito, un mundo entero que nunca acabarás de conocer. Es mirar a tus hijos y darte cuenta de que crecen, de que cada día son un poco distintos, de que la infancia que ahora tienes delante se desvanecerá pronto y no volverá, y que cada abrazo que no les des hoy es un abrazo que perderás para siempre. Es mirar a tus amigos y agradecer que existan, que te elijan, que sigan ahí después de tantos años. Es mirar incluso a los extraños que cruzas por la calle y recordar que cada uno de ellos carga una vida entera, una historia que no conoces, batallas que libra en silencio, igual que tú. Mirar con ojos nuevos es, en el fondo, recuperar la capacidad de asombro ante el milagro de que existan los demás, ante el prodigio de no estar solos en el mundo. Y cuando miras así, todo cambia. La paciencia se vuelve más fácil, porque comprendes mejor. El perdón se vuelve más natural, porque ves el dolor que hay detrás de cada herida que te hicieron. El amor se vuelve más hondo, porque ya no amas una costumbre, sino a una persona real, frágil y preciosa como tú. La tormenta nos lo recordó. Las personas que tienes a tu lado no estarán ahí para siempre. Ni ellas ni tú. Así que, míralas de verdad, hoy, mientras todavía puedes. Antes de que la prisa vuelva a nublarte la vista. Antes de que la costumbre vuelva a convertirlas en paisaje. Antes de que sea, como tantas veces ha sido para tantos, demasiado tarde. Perdona lo que llevas demasiado tiempo cargando. Demasiado tiempo. Esa es la clave. Porque hay heridas que tuvieron su razón de ser, dolores que fueron justos, enfados que en su momento eran legítimos. Pero el problema no es haber sentido el dolor. El problema es seguir cargándolo años después, mucho después de que la herida original debería haber sanado. Hay personas que arrastran rencores de hace décadas, agravios de la infancia, traiciones antiguas, palabras hirientes pronunciadas hace tanto que ni siquiera quien las dijo las recuerda ya. Y, sin embargo, ahí siguen, en el fondo del alma, supurando, envenenando el presente con un veneno destilado en el pasado. ¿Cuánto pesa lo que cargas? ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuántas noches de sueño? ¿Cuántos momentos de paz? ¿Cuánta alegría has sacrificado en el altar de un rencor que no le hace daño a nadie más que a ti? Porque eso es lo más cruel del rencor. Que la persona que te hirió sigue probablemente con su vida, ajena por completo a tu dolor, mientras tú te consumes recordando una y otra vez lo que te hizo. Tú cargas la piedra, tú llevas el peso, tú pagas el precio. El rencor es la única prisión en la que el preso y el carcelero son la misma persona y en la que las llaves para salir han estado siempre, todo el tiempo, en tu propio bolsillo.
Perdonar no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Hace falta mucho más valor para perdonar que para odiar, porque el odio es fácil, automático, no exige nada de nosotros, mientras que el perdón nos pide que renunciemos a tener razón, que soltemos el papel de víctima, que dejemos morir el deseo de venganza que tan dulce nos parecía. Perdonar es comprender que aferrarse al dolor no deshace lo ocurrido, no cambia el pasado, no nos devuelve lo perdido, solo nos encadena a ello. Y soltarlo no significa que estuvo bien lo que pasó, ni que lo olvidamos, ni que volveremos a confiar ciegamente en quien nos falló. Significa simplemente que decidimos dejar de vivir en la herida, que elegimos el presente sobre el pasado, la libertad sobre la cadena, la paz sobre la guerra interior que durante tanto tiempo nos ha desgarrado. Y hay un perdón aún más difícil que todos los demás, el perdón a uno mismo. Porque a veces el peso más grande que cargamos no es el de lo que otros nos hicieron, sino el de lo que nosotros hicimos, las palabras que dijimos y no podemos retirar, las decisiones que tomamos y de las que nos arrepentimos, las personas a las que herimos, las oportunidades que perdimos, los errores que cometimos y que volveríamos atrás para corregir si pudiéramos. Cargamos con la culpa como con una losa, nos castigamos una y otra vez, nos negamos el perdón que tan generosamente, a veces, ofrecemos a los demás. Pero también ese peso hay que soltarlo. También a ti mismo tienes que perdonarte. Porque eras humano. Porque hiciste lo que pudiste con lo que sabías entonces. Porque cargar la culpa eternamente no repara nada. Solo te impide convertirte en la persona mejor que ya podrías estar siendo. Suéltalo. Perdónate. Y empieza de nuevo, hoy, libre del peso de un ayer que ya no puedes cambiar. Vive el día que tienes delante como si fuera, en sí mismo, un pequeño milagro. Porque quizá lo sea de verdad. Porque nos hemos acostumbrado tanto al milagro de existir que dejamos de verlo como lo que es. Pensamos en los milagros como en sucesos extraordinarios, rupturas asombrosas del orden natural, cosas que solo ocurren de vez en cuando y a unos pocos elegidos. Y, sin embargo, el milagro más grande está ocurriendo todo el tiempo, ante nuestros ojos, sin que le prestemos la menor atención. El milagro de estar vivos. Piensa por un momento en lo improbable que es tu existencia. Piensa en la inmensidad del universo, en los millones y millones de años que tuvieron que pasar, en la cadena infinita de casualidades que tuvieron que encadenarse con precisión exacta para que tú, precisamente tú, estuvieras aquí ahora mismo, leyendo estas palabras, respirando, sintiendo, vivo. Tus padres tuvieron que conocerse, y antes los padres de tus padres, y antes los suyos, en una cadena que se remonta hasta el origen mismo de la vida, sin que ni un solo eslabón pudiera romperse, porque si uno solo se hubiera roto, tú no estarías. Eres el resultado de una historia de miles de millones de años que conspiró, sin saberlo, para traerte al mundo. ¿Cómo no llamar a eso milagro? ¿Y tu cuerpo? ¿Lo has mirado alguna vez con ese asombro? Tu corazón late más de 100.000 veces al día, sin descanso, sin que tengas que recordárselo, sin que tengas que hacer nada. Tus pulmones se llenan y se vacían de aire una y otra vez, fielmente, mientras duermes, mientras trabajas, mientras te olvidas por completo de que existen. Tu cerebro, ese prodigio de la naturaleza, te permite pensar, recordar, soñar, amar, leer ahora mismo estos signos y convertirlos en sentido, en emoción, en reflexión. Billones de células trabajan juntas en perfecta coordinación, cada segundo, para mantenerte con vida, y tú apenas lo notas. Vives sobre un milagro permanente y lo das por descontado.